Qué pasa, gente? Oigan, contentísimo porque estamos de vuelta. Ya había 2 semanas que no se grababa un capítulo del podcast, pero ya estamos de regreso y la verdad es que estoy muy contento porque tengo un invitadazo de lujo. No, en ninguno de los podcasts he presentado a mi invitado, nunca. Órale. ¿Por qué? Te voy a platicar. A mí me pasa mucho que de pronto voy a dar una conferencia o algo y empiezan supuestamente a presentarme, ¿no? Y en ese momento yo hasta nervioso me pongo de, no manches, pues ¿quién viene? O sea, ¿quién va a pasar, no? Entonces pasa así mucho que a veces le quieres echar flores, pero pues a lo Ah, mejor no se siente identificado, no sé. ah, Entonces este es tu momento y literalmente es la primera pregunta del podcast. ok. ¿Quién eres? Échate las flores que te quieras echar o ahora sí que tírate al piso lo que te quieras tirar, ¿no? Esa es tu decisión. Cuéntanos quién eres. Como quieras abordar la pregunta, porque Ok, es una pregunta difícil, o sea, es ok. literalmente una pregunta que hay personas a las que les toma la vida y hay personas que responden así. Entonces, como tú quieras. Oye, pues primero agradecerte la invitación. Teníamos rato sin vernos, Bastante. coincidíamos a lo mejor en redes o en mensajes o que te veía ahí que andabas en las conferencias o en los retos estos que ahorita me platicabas. ¿Quién soy? Bueno, pues primero soy René Nava. Ya para los que no me conocen, tú ya más o menos me conoces, pues, trabajamos juntos. Actualmente trabajo en Coparmex, es un organismo empresarial, es un sindicato de patrones, o sindicato de empresas, mejor dicho. Eh, ¿Qué más he hecho? Bueno, llego a Coparmex de trabajar algunos años en organizaciones de la sociedad civil, en CELíder, donde nos tocó coincidir. Antes de CELíder me tocó estar en otra organización que se llama Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles. Ajá, el CEFOSC. Y luego, antes de todo esto, pues me anduve un rato organizando conciertos. No 3 años manches, duré organizando qué conciertos. chido. Sí, estuvo una experiencia padre y no tan padre. Me gusta mucho la música. Ajá. Uno de yo creo que mi principal ¿Qué hobby. música? ¿En general o? Eh, Perdón por los que estén viendo lo que voy a decir. Todo lo que tenga, nada de lo que tenga que ver con botas y sombrero me gusta, nada de eso me gusta, ni el reggaetón. La verdad es que Ok. fíjate que me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rock de todo, Ujú. tranquilo, muy pesado. Ajá. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música electrónica, el hip Ok. hop. Como que soy, sí, de alguna manera me gusta, Versátil. ajá, pero ni reggaetón, ni gruperas, O ni sea, nada de lo eso. popular, No, lo que no, nada, prendes nada. la radio y escuchas, No, y digo. curiosamente a mi esposa le fascina eso y a veces nos peleamos con la música y a veces termino ganando yo y que está mal, ¿verdad? Pero me gusta, te digo, me gusta mucho la música, los conciertos, con todo esto de los conciertos, tanto atendiéndolos, o sea, yendo a un concierto o organizando, me llevó a tocar la batería No sin manches. clases, sin nada, tocar en un grupo varios No años, tocar en manches. varios años pues un día llega un amigo y me dice, oye, pues yo sé que te gusta la música, ¿te gustaría Ajá. tocar la batería? Pues sí, pero no tengo ni batería, ni sé tocar. Yo te consigo una, ahí te van unas baquetas y ponte a escuchar estas 10 canciones. Ajá. Y ya, pues en un ensayo llegué con 3 canciones como ya más o menos armadas y empezamos así, hasta que empezamos ya a juntarnos todos los miércoles como por 4 o 5 años, todos los miércoles nos juntábamos. Después nos invitaron a fiestas y luego que a un bar a tocar. Y pues ya traíamos 150, 160 canciones tocando. No Entonces, digo, es más o menos manches. para que conozcan un Ya poco. le aprendiste, entonces. Sí, 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 pero bueno, pues así en pocas palabras, ¿quién es René? Qué fregonzote. Qué fregonzote. Oye, a ver, yo la neta, te voy a ser bien sincero. Yo no sabía qué es Coparmex. O sea, hasta ahora que dijo, no manches, pues necesito saber, ¿no? O sea, ¿a quién voy a tener aquí? Ok, Y para serte sincero, no le entendí. ok. O sea, para empezar, ¿qué significan las siglas? Confederación Patronal de la República Mexicana. No manches. Es un sindicato. Mira, Ajá. ¿qué es? Explícamelo como si yo fuera un niño de 10 años, porque casi casi lo soy. Entonces, creo que va a ser así como entendible para las 5 personas que nos están viendo y para mí, si nos explicas así un poquito. Mira, Coparmex es una, digo, quitándole el significado de sindicato como tal, porque bueno, pues ya yéndote a explicar un sindicato todavía va más profundo. Es una organización en donde buscamos agrupar empresarios para hacer fuerza,
para representarlos, para apoyarlos en lo que es el propio desarrollo del trabajo del empresario. Ok. ¿Qué te podría decir ahorita? Sí, digo, ya de lo que es una institución que tiene más de 90 años de haberse constituido. A nivel nacional. Así es, a nivel nacional. Es una organización que nace derivado de una cuestión gubernamental en donde expropian la banca en los años 80, en los 70s, 80s, expropian la banca, entonces los empresarios dicen, oye, a ver, espérate, no pueden estatizarla, la banca es privada, las empresas son privadas, pues empiezan después a estatizar otro tipo de mercados, Claro. ¿no? Entonces se unen los empresarios y forman la organización. Digo, te estoy hablando que la institución en el 29 se funda, pero va agarrando más fuerza conforme van pasando los años por situaciones políticas, económicas y sociales. Ok. Lo que te estoy hablando de la estatización de la banca en los 70s, 80s, cobra mucho más relevancia un organismo empresarial como este porque, bueno, pues sale a defender, es el contrapeso es la voz o es el músculo político de los empresarios. O sea, lo que yo no puedo salir a decir como empresario solo, porque yo sé que si le tiro al gobierno, pues me va a decir, a ver, investiguenlo, o que el SAT llegue. Sí, es Pues peligroso. no es lo mismo que salga otra voz representando a nivel nacional 46,000 empresas, a que salgan uno o dos empresarios. Entonces es este músculo empresarial, este músculo para generar fuerza y contrapeso de las decisiones que en su momento nos ha pasado de arbitrarias de los gobiernos. Pero no nada más se centra en un tema político, que finalmente, al ser un organismo o un sindicato, pues somos profundamente políticos, pero totalmente apartidistas. O sea, nosotros no estamos casados con ningún partido. Vale. Pero sí, esta representación, pues la hemos centrado sobre todo, más que históricamente, en tiempos recientes, en que Coparmex defiende los intereses de la empresa, no del empresario. De la empresa en su conjunto. Porque es el empresario, el colaborador y los miembros que forman parte, los proveedores, los clientes, etcétera. O sea, no hay empresa si no hay trabajador. Claro. Y no hay empresa si no hay empresario como tal. O sea, no puede existir un trabajador solo si no hay quien lo emplea. Entonces es la empresa en su conjunto, cómo poder cuidar el propio desarrollo y desempeño de las empresas para que exista un desarrollo económico y social. Entonces, el gobierno no genera economía ni desarrollo como tal, son las empresas, porque son los son los que generan este derrama económica, pues precisamente para que haya desarrollo. Sí, pues generan empleo, así de fácil, Así es. ¿no? O sea, Así es. Y ahora algo bien importante de Coparmex es que no se centra nada más en temas económicos, sino también sociales. Tiene una base o una estructura de principios y valores muy fuertes, muy profundos, muy relacionados a la doctrina social, que tienen que ver en poner a la persona en el centro de la empresa y cómo desarrollar precisamente a la persona. Y esto tiene pues una serie de trabajos y de incidencia a través de la historia, en donde buscamos el desarrollo social, el desarrollo educativo, político, de seguridad social, de salud. O sea, y todo esto se aterriza en comisiones de trabajo. A nivel nacional hay 17 comisiones de trabajo que tienen proyectos específicos para precisamente atender las necesidades de la comunidad. Claro. Porque eso es algo que es uno de los principales valores, el bien común. Entonces no es un tema económico nada más, tiene que ver también con la parte social. Oye, me imagino que hay muchas empresas que no quieren como formar parte de, ¿no? O sea, que tienen como su celo como fíjate que es curioso. A nivel nacional tenemos pues bastantes organismos empresariales. Solamente aquí en Chihuahua, que estén aglutinados dentro del Consejo Coordinador Empresarial, que es como la cúpula donde organiza todos los organismos, pues que son 18 más Canaco, que no pertenece al CCE, pero creo que el empresario está interesado en participar y ser representado. Sin embargo, a veces hay una confusión de decir, es que si ya estoy en Canaco o estoy en Canacintra, pues ya no debo estar en otro. Y fíjate que aquí es bien curioso, porque nosotros, y aquí a lo mejor sí me meto un poquito en cuestiones técnicas,
nosotros somos un organismo complementario. Ok. Porque una cámara como es Canaco, que es la Cámara Nacional de Comercio, atiende y aporta servicios que van encaminados al gremio de los comerciantes. Nosotros no, nosotros somos un organismo que asocia empresarios de todos los giros y de todos los sectores. Ok. Entonces somos un organismo complementario. Si estás en Canaco, debes de estar en Coparmex. Claro. Porque normalmente una cámara, de hecho históricamente por la ley están regidos por la ley de cámaras dentro de la Secretaría de Economía. Nosotros estamos, por ser un sindicato, pertenecemos a la Ley Federal del Trabajo. Entonces con la Secretaría del Trabajo es con la que tenemos mayor cercanía. Entonces, por ley en su momento necesitabas, al momento de crear tu empresa y tener esta clave 100, necesitabas pertenecer a una cámara o a un organismo. Entonces, pues el empresario ya estaba acostumbrado, ya sea un emprendedor o un empresario ya consolidado, pues siempre pertenecer a un organismo empresarial o una cámara. Claro. Entonces yo creo que no hay resistencia en cuanto a que es que yo no me quiero sumar. Hay veces lo que nos sucede comúnmente es que las empresas puede hacer que digan, ¿qué te diré? ¿Qué voy a obtener de estar con ustedes? ¿Cuál Claro. es el Sí, retorno inmediato, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero ¿sabes? Lo complicado, por ejemplo, para nosotros es que si ofrecemos servicios, si ofrecemos apoyos para las empresas, pero más bien con nosotros lo que buscamos es que se sumen a una causa y a una comunidad. Claro. Entonces, insisto, no hay una resistencia, creo que hay una necesidad y hay un interés de participar. Oye, pero eso pasa en todos lados, porque, o sea, a final de cuentas, aquí en Chihuahua tenemos un modelo que es ejemplo a nivel mundial que, por decir, es fechaco, o sea, entonces sí existe mucho, yo sé que existe mucho en Chihuahua, como el involucramiento de las organizaciones privadas, de las empresas, en toda esta parte de incidir en política pública, de la parte social y todo eso. Pero también tengo entendido que en algunos otros estados, y ahorita tú decías, platicando antes de que México pues tiene como diferentes países, ¿no? En sí mismo. Entonces, esto pasa en todos los estados, o así de lo que tú sabes, o nada, o es Mira, algo particular de Chihuahua. no, fíjate que yo creo que sí hay una diferencia importante del nivel de participación y de compromiso de los empresarios en Chihuahua. Eso sí es definitivo. De lo que me ha tocado tener relación con empresarios de otros estados del país, creo que la mayoría de los empresarios están interesados en colaborar, en participar, la mayoría, y sí están involucrados en fundaciones, en organizaciones de la sociedad civil, pero nosotros tenemos, justo hoy en la mañana platicaba, bueno, a mediodía platicaba ahí con un empresario que vino, de hecho un expresidente nacional de Coparmex, Ok. y él mismo reconocía, es que Chihuahua tiene una característica muy especial en tener, por ejemplo, una FECHAC Ajá. o un FICOSEC. Ujú. FECHAC, pues es un organismo, es una fundación creada por una situación de un desastre natural. Ajá. eh, Sin embargo, es un sobreimpuesto de los empresarios. Ok. Entonces, en este sobreimpuesto es una sobretasa, es una aportación adicional de los impuestos que los mismos empresarios ya le pagan al gobierno. Ok, sí. Entonces, el mecanismo que tiene FECHAC se ha intentado copiar igualito. Ajá. Y no se ha logrado como tal. Hay esfuerzos muy Y en similares. otros países, Sí, ¿no? De hecho. en otros países y en México. Y hay esfuerzos muy similares, sin embargo, no tienen exactamente el mismo modelo. Que es una característica importante que tenemos en Chihuahua de nivel de desarrollo de las organizaciones, tanto privadas como sociales, digo que finalmente terminan siendo privadas. Definitivamente Chihuahua tiene esa característica y un compromiso muy importante de los empresarios, pero aquí sí vale la pena comentar que creo que hace falta mayor involucramiento. Hay una generación muy participativa que ya es una generación pues de empresarios ya muy De años. consolidados, ya muy Ajá. grandes,
pero sí hay como pues un hueco generacional en Ajá. donde quizá participan por la inercia de los papás, Pero ya no se involucran tanto. más no no por el compromiso Personal. personal. En una ocasión me tocó entrevistar a un empresario. Cuando estaba en C-Líder, me pidieron que hiciera un estudio de las aportaciones que hacían empresarios, fuera de lo que daban a FECHAC, Ujú. un par de empresarios de las aportaciones que daban a las organizaciones civiles como para tener mapeado cuánto daban a tal organización, cuánto daban a tal organización. No voy a mencionar qué empresario ni Ajá. nada, pero nada más para que te des una idea, el nivel de compromiso, además de lo que daban en FECHAC y de lo que él iba aportando en su bolsa y demás, alrededor de entre 13 y 15 millones de pesos al año, además de lo que ya daba No en ese manches. sobreimpuesto. No Y manches. en esa entrevista, pues se me hizo bien interesante, más allá de la cantidad de dinero, me llamó mucho la atención el nivel de compromiso de querer hacer un cambio por México y por Claro. Chihuahua. Al final de la entrevista le digo, ¿hay algo de lo que se arrepiente? Y ahí batalló, suspiró y dice, bueno, sí te voy a decir de qué me arrepiento. No Ajá. haberle transmitido el amor a Chihuahua, por Chihuahua y por México a mis hijos. No Y tú ves a los hijos, sí manches. comprometidos, sí participan, pero no sientes, no se siente como esa misma vibra de, Genuina, ¿no? O esta emoción de. ajá, genuino a lo mejor está, Ujú. no pongo en duda eso, pero ponerle algo, un granito adicional de corazón de, dices, no, sí, o sea, no, esos señores, que desgraciadamente ya hay algunos que ya están en mejor vida, Ajá. que dices, es que no hay como ellos. Sí, ¿Dónde están esos empresarios, sí, verdad? no. Ahorita, hoy por Ajá. hoy. Y luego ves las generaciones todavía más abajo, que están pensando más en un tema económico y hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero, que no está mal, pero pues también hay que pensar en lo demás. Ahora que me platicaste, vamos a hablar más o menos de esto y Ajá. me tocó escuchar ahí el resumen que me enviaste y todo. Y creo que hay cuestiones de las que es que padre estar como en una isla como utopía y demás. Sin embargo, creo que el generar riqueza no está mal. El Ajá. problema es que hay un concepto que me tocó escuchar hace ya algunos años y hasta un libro de la hipoteca social. Ajá. No sé si te ha tocado No, no, escucharlo. no, no, no. Un ex rector del TEC de Monterrey, este, y escribió un libro de la hipoteca social que es pues un concepto acuñado por Juan Pablo II. No recuerdo si fue Juan Pablo o Benedicto, digo, no quiero contar mentiras, pero fue un papa, Ujú. en donde dicen que, bueno, los más beneficiados o los más afortunados con sus habilidades, con el desarrollo que con esas habilidades económico que tienen y demás, tienen una responsabilidad por los que menos tienen y cómo ayudarlos a Claro. desarrollarse. Ujú. Entonces es como que la hipoteca social de decir, a los más desafortunados, ¿cómo los ayudo como agradeciendo de lo que yo pude, de lo que obtuve y lo que pude desarrollar, pensar en los demás? Ok. Y creo que pues en nuestro país y digo, desgraciadamente en el mundo no se está pensando ahorita de esa manera, ¿verdad? Ujú. Creo que por eso ahorita tenemos estas broncas políticas, económicas y sociales en donde las brechas de desigualdad entre el que más gana y el que menos gana cada vez se va ampliando más. Sí. Aunque si tú ves, hay una conferencia bien interesante de Macario Esquetino, donde hace un recuento histórico desde la Edad Media a la actualidad, Ok. económicamente, en cuanto a servicios, en cuanto a desarrollo de las personas, en necesidades dignas, no básicas, Ujú, dignas ujú. para el propio desarrollo. En la historia no hemos estado mejor Sí, sí, que en sí, la sí, sí, época, que definitivamente. años para atrás, ¿verdad? Definitivamente. Pero aún así, creo que hace mucha falta la conciencia del que más gana, cómo desarrollar al que menos gana, y el que menos gana, pues cómo pone también de su parte. También el tema asistencialista y que los gobiernos siempre están dando y dando y dando, no es sustentable. Entonces, pues aquí entra el principio de esto que te tocó verlo a lo mejor en alguna vez en CELIER, el de solidaridad y Sí, subsidiariedad, ¿verdad? sí, sí, claro. Que debe haber, sí ser solidarios, pero debe haber un límite y cómo ayudar a desarrollar. Entonces, eh, pues ya a lo mejor nos cambiamos, nos movimos de tema, No, ¿verdad? está bien, Pero perfecto. sí, sí, yo creo que, regresándome, el tema de los empresarios, hay compromiso de los empresarios, pero creo que hace mucha más falta
compromiso empresarial, social, del mismo gobierno, de todos como sociedad. Oye, es que este cañón, o sea, me impresiona mucho porque tienes una chamba pesada, o sea, es ahora sí que casi que un trabajo de alto riesgo. O sea, de cierta manera, ¿no? Porque te metes un poco a los fregazos y das la cara por alguien y hablas a lo mejor por muchas personas, y trabajas por muchas personas de por medio. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? O sea, ahorita tú me dices, es que estás loco para caminar 28 horas. Yo pensaría, de verdad, o sea, este vato también está loco para meterse en la chamba en la que se está metiendo. Fíjate ¿Por qué? que, ¿Por qué haces eso? no, mira, ¿qué te diré? Bueno, para empezar, dentro de la estructura de Coparmex, pues hay un presidente y es normalmente el vocero de la institución. Ok. Pero también en mi chamba de director toca entrar en me los toca, fregazos. claro. Te voy a decir algo, los trabajos que he tenido todos los he disfrutado. Ajá. Eh, CELíder, bueno, CEFOS tenía un impacto bien interesante en el propio desarrollo de las organizaciones. CELíder en la parte mucho más humana. Y por este lado, sin dejar a un lado lo humano, ahora en Coparmex, pues tiene una incidencia muy amplia. Eso es lo que más me ha gustado, porque tiene un impacto sumamente amplio. Pues te estoy hablando, oye, a ver, tenemos miembros del consejo que están metidos en el Consejo Estatal de Salud, en el Consejo Estatal de Seguridad, en materia laboral, en materia medioambiental. Uh-huh. Entonces son muchos temas de los que pues, vas aprendiendo y vas buscando cómo empujar iniciativas que tengan un mejoramiento en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, más allá de fregazos, todos los días salen cosas bien complicadas y más con el gobierno federal que tenemos, pues es mucho más complejo todavía. Y no nada más con el gobierno federal, digo, los gobiernos estatales y municipales tienen sus propias características, pero yo creo que es un convencimiento de estar en un lugar donde puedes poner un granito de arena, de que pueden cambiar las cosas y de que se pueden hacer mejor de lo que uno cree. Ajá. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha gustado de estar en una institución como tal, Uh-huh. por el impacto que tiene. Además, por la capacidad de gestión que se tiene, pues, por ser una institución que tiene un peso específico mediático muy fuerte. Dicen, me ha tocado escuchar, pues para empezar se dice que Coparmex es la conciencia del empresario. Ajá. Eso está Sí. muy padre, ¿verdad? Qué Y por chido. otro lado, me ha tocado así que mismos miembros del gobierno, de diferentes niveles de gobierno, que dicen, es que cuando Coparmex habla, pues todos nos callamos Ajá. para ver qué va a decir. Entonces, hay un nivel de profundidad y de estudio en los temas que no es como que nada más tirarle al gobierno Sí, por claro. tirarle, no. Somos un contrapeso de los gobiernos, más no oposición, que son cosas diferentes. Un contrapeso es señalar cuando algo esté y veamos y creemos que está mal, pero con una solución, y cuando las cosas están bien, ¿cómo colaboramos, va? Y pues ser oposición sería siempre estar tirando golpes, Claro, y claro, no se claro, trata claro, de eso. claro. No, por supuesto. Oye, es que está bien interesante, pero te voy a cambiar de No, tema. adelante, Vamos, de adelante. hecho, ahorita vamos a regresar, pero Ok. muy a conciencia y con cierta intención. Quiero cambiar de tema. Dale. Ahorita me platicaba, yo no sabía, esa parte de la música, de que te dedicaste a organizar conciertos. Ajá. Sí, ¿cómo estuvo ese rollo? Porque dices que de pronto como que muy chido y de pronto no tanto. Ahí sí el suspiro es así como... Ya sé. No te creas. Fíjate que, bueno, pues soy abogado. Eso Ok. no lo dije al principio. Y no lo dije con toda la intención, porque tengo muchos años sin O ejercer. sea, no sientes que te defina. Pues no necesariamente, digo, en mi trabajo, si bien sí veo muchas cuestiones que tienen que ver con temas legales, más no de ejercicio, de litigio, ni nada de eso, ¿verdad? Ujú. No de ejercicio de la ley como tal. Cuando estaba en la carrera, a mí desde chavito la música siempre ha sido pues un hitazo, y esto es culpable un tanto mi hermano, Ok. que no te tocó a ti, pero cuando estaba chavo, pues antes había unas parabólicas, no ahora como las antenitas del Sky, eran unas parabólicas enormes, y pues era cuando apenas te llegaba la televisión gringa y pues uno ponía el Disney Channel, pues yo tenía 4 o 5 años y de repente mi hermano llegaba y me cambiaba y me ponía el MTV, Ajá. pues yo le dejaba el MTV, ¿verdad? Entonces de ahí fue así como que fui enamorándome de este tema. Entonces cuando estaba en la carrera,
junto con un compañero de la universidad, no de la misma carrera, él estaba en otra y éramos muy amigos. Y yo le dije, a ver, tú eres bueno para los negocios y eres bueno para administrar. Yo estas ondas de la música, pues no le sé los conciertos porque nunca me he dedicado a esto, pero creo que puedo hacer algo. Vamos abriendo una empresa de espectáculos. Ah, pues órale, o sea, pues güeyes que estábamos en la carrera, ¿verdad? Pero, pero pues estuvo muy padre porque pues empezamos así, nuestro primer grupo que empezamos a cotizar y a tener contacto con el manager, yo haz cuenta que mi amigo era el administrador y el que llevaba las cuestiones de números y yo era el que contactaba a los artistas o algo así, ¿no? Y al primero era cuando estaba en su apogeo Zoé. Entonces, pues ya cotización y qué se necesita para hacerlo y todo esto. Y resulta que no hicimos eso porque justo en ese Festival Internacional del Estado, no me acuerdo si fue el del Estado o el de la ciudad, lo traía también. Entonces sí me dijo, pues el primero que me pague o que acepte la propuesta se lo queda. Entonces, gobierno, por quedárselo ellos, pues ofertaron un poquillo más de lana. Entonces, pues ya dijimos, no, pues no. A ver, hoy estamos empezando. Sí, sí, sí. Entonces, total, buscamos otro amigo que se dedica a esto, oye, pues queremos aprender, nos aceptas un ratito para aprender, no, pues sí, órale. Y ayudamos a organizar en Ciudad Juárez a Café Tacuba y a Armando Manzanero, separados en 2 eventos. Entonces ya de ahí empezamos como que a agarrar mucha más experiencia. La verdad es que sin la experiencia hasta de visitar a un inversionista y decirle, oye, pues mira, este es el evento, pues de ahí fuimos aprendiendo y agarrando la onda. Entonces empezamos a hacer ya algunos eventos pues ya propios, nosotros como empresa. Normalmente sí estaban enfocados al rock, independientemente de lo de Armando Manzanero, pero pues era rock de los 80s, rock en inglés y demás. Hicimos un par de eventos aquí en Chihuahua y luego pues nos invitan a trabajar con el gobierno de Coahuila en el Festival Internacional de Coahuila a organizarles el evento de Fito Páez. Entonces, nosotros no contratamos al artista, pero sí organizarles todo, desde la instalación del montaje de todo el escenario, iluminación, audio, sonido, etcétera, o sea, instrumentos y demás, como ya es atender al artista. Y luego ya después nos empezamos a mover, te digo, por regresarnos y querer hacer otro aquí. Iba todo muy chido, pero pues ya al final hicimos un evento, ya propio, casi con parte inversión nuestra, inversión de algunos conocidos. Y el evento, el artista nos cancela cuando estaban instalando o terminando de instalar el escenario. No O sea, al día siguiente era el evento, No. porque venía de la Ciudad de México. Iba a ¿Puedes decir agarrar. quién era o no? Sí, claro, Halloween. Ok. Halloween es un grupo alemán de rock progresivo y entonces nos cancela porque el vocalista venía enfermo. Entonces, pues que según esto lo habían hospitalizado y demás. Entonces, ya estaban aquí ellos. estaban en la Ciudad de México. Entonces, pues no agarraron el vuelo y no llegaron y pues nos mandaron un mensaje. No, pues olvídate, fue una bronca bien grande. Pues hacer una rueda de prensa inmediatamente al día siguiente de la cancelación o bueno, del cambio de fecha. Dentro del contrato pues te ponían ahí ciertas cláusulas donde había cambios, pero me acuerdo que era un 5 de mayo el concierto y nos lo cambiaban hasta noviembre. Entonces, y yo entiendo perfectamente que pues como un usuario, pues dice, oye, tantos meses, pues mejor regrésame el dinero y te lo compro después. Pues a regresar dinero a toda la gente. Y a perderle lana, ¿no? También. Pues ya de cuenta estaba el escenario instalado, pues ya, publicidad, bye. No. O sea, ya el mismo anticipo del artista, si tú les cancelas, ellos te cancelan, pero te mueven la fecha. Si tú les cancelas, pierdes el anticipo. Entonces, pues lo perdimos entre comillas, porque sí logramos ahí recuperar ahí un poquillo del anticipo y para poder terminar de pagar los boletos. La verdad es que tuvimos mucha suerte y fíjate, en este caso, ahorita digo, pues hay empresarios que son buenos, o sea, el que instaló el escenario dijo, o sea, como que el vato dijo, qué mala onda, pobres chavos, y me dijo, ya había gente trabajando desvelada en la madrugada porque instalan en la noche, ya llevan buena parte del escenario, dijo, bueno, mira, a ver, por echarles la mano, ya no te puedo regresar lo que me pagaste el escenario, pero si tú consigues otro evento donde lo contraten, que te pague a ti la empresa el dinero y yo les pongo el escenario.
sea, eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? No, Entonces buscamos, de hecho. y digo, y aquí le puedo hacer el comercial sin bronca, yo creo, Ajá. si me dejas. Sí, claro. Me acuerdo que fuimos escuchamos que Radio Lobo traía su evento, antes traía un evento por el aniversario, Ujú, y a Charlie, Charlie contigo lo ujú. conocimos haciendo los spots de radio para uno de los eventos, y, no, me dijo, le platicamos la situación, dijo, pues hablen con el dueño, y hablamos con el dueño, y pues dijo, pues va, está bien, yo se los pago a ustedes, nomás ahí vemos qué onda con el tema de la facturación y demás, y por eso todavía terminamos de recuperar más lana para Sí, pagar, ¿verdad? Pero por eso no fue tan padre, pero bueno, ya ahorita viendo hacia atrás, pues, retrospectiva. fue una experiencia y te hace aprender, ¿verdad? O sea, con todo lo que se perdió, pues salió el quite, nuestros papás, hermanos, apoyaron con lana, con consejos, Ajá, o sea, la ajá, verdad es que nunca estuvimos solos y eso, pues también te deja un aprendizaje y hasta un agradecimiento ajá. muy profundo de lo que, pues porque para un chavo de 25 años no necesariamente esté tan fácil perder un evento donde pierdes 3 No, no millones de pesos. manches. No, no manches. Entonces, No, o no, sea, no. no estaba fácil, ¿verdad? Entonces, Ajá. y asimilarlo y hasta emocionalmente dices, Sí, híjola, es una derrota bien grande. Y sí. pues pasó esto y dijimos, pues, ¿saben qué? Sabes que cada quien a su carrera. Ya Entonces, tronó. sí, claro. Y somos súper amigos, nos seguimos viendo Ajá. y más, todavía traemos el gusanito. Y si hacemos otro evento. Y ha habido gente, fíjate, que nos ha dicho, yo me acuerdo que iba a sus eventos, los hacían bien fregones, va, háganlo y los apoyamos, pero pues ya ahorita cada quien con sus trabajos no es tan fácil. Una empresa de Monterrey, fíjate, con un artista que contratamos, a Queensryche, otro Ujú. grupo ochentero que no te No, tocó. no lo conozco, la verdad. Pues era una empresa muy consolidada de Monterrey y cuando vino al evento, pues que trajeron a los artistas, pues dijeron, oigan, a ver, ¿cómo le hicieron en organizar esto? No, pues que Ajá. así, así. ¿Ustedes dos? No, No, claro que pues, traemos un equipo que nos ayudaba, claro. ¿verdad? Pero dijeron, oigan, pues nos los vamos a traer, ¿cómo les...? Porque, o sea, sí estaban muy sorprendidos que dos mocosos de Simón. 25 años habíamos hecho un evento que ellos eran una empresa y que tenían todo el capital y que tenían toda la experiencia de muchos años. Y Que no, llévate. pues estos mocosos están... Entonces, como que veíamos con mucho entusiasmo el poder seguir creciendo y seguir en el negocio, ¿verdad? Pero, no. Ahora, fíjate, otra cosa de lo que me he dado cuenta, pues también estábamos en un mercado que no es tan fácil. Chihuahua, primero, Chihuahua no es fácil. Esa es la pregunta que te iba a hacer, o sea, ¿qué onda? O sea, porque no tenemos, o sea, hay un festival y hasta donde tengo entendido por lo de la pandemia, ya valió Ajá, madre, de Tecate, si no me equivoco, ajá. pero o sea, es bien difícil en Sí, Chihuahua, es bien somos un difícil. mercado difícil y fíjate, y somos muy malinchistas. Ujú, Traen un evento aquí y pues no tenemos espacios para hacer eventos, pues, donde sean ujú, adecuados para esto, ¿no? Entonces, los empresarios tienen que hacerlos en donde hay y donde claro, se puede. está de base. Entonces, en el estadio de Base, en el Manuel Bernardo, en el Quevedo, Ujú, etcétera, ¿no? Definitivamente son espacios que no son adecuados para un concierto, pero es lo que hay. Entonces, a la gente no le gusta lo que tú quieras. Entonces tú le cobras un dinero que debe de ser razonable, pues para sí, que cubras los gastos de lo que es el evento y ganarle. Y la gente se le hace caro porque dice, no, Chihuahua, el sonido no va a estar tan padre como a lo mejor si me voy al Paso o a exacto. Monterrey. Y Y hacen es el exactamente lo gasto mismo. en irse a otro lado. Y gastan más. Y es exactamente lo mismo. El artista no te dice, bueno, porque estoy en Chihuahua, pues ponme un escenario pitero y no, o sea, te Y voy a pide, cantar menos. ajá, no, o sea, te pides lo que te pide en otro lado. Eh, Entonces, sí somos algo malinchistas. Me acuerdo que cuando vino Shakira, oye, Shakira, cabrón. ajá, O sea, ajá. va a estadios en Barcelona, Simón. ahora que ya se separó de Piqué, pero abarrota. Aquí estaban pasando a la gente de gradas a mero enfrente porque no había gente, güey. Ajá. Y no estaba, o sea, el boleto más barato, recuerdo en ese tiempo estaba como en 600 pesos. Entonces, sí, Chihuahua es un mercado difícil. Eh, Creo que vienen iniciativas a Chihuahua interesantes, por ejemplo, de una arena de espectáculos o una arena de usos múltiples como la Arena Monterrey o el Ok. Pabellón M de Monterrey, eh, en donde pues se va a buscar que sea el estadio de básquetbol de los Dorados y de las Adelitas y demás, Claro. para eventos masivos, graduaciones o lo que sea, pero también para espectáculos. Entonces yo creo que Sí. si tenemos un espacio adecuado, creo que la gente pudiera eh,
complicados. Ajá, es complicado. Ahora, algo de lo, y entiendo perfectamente, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero a veces por la necesidad de buscar generar el ingreso que no necesariamente la entrada, el ticket te va a dar, pues los empresarios dicen, pues ponemos salitas y vendemos botellas y vendemos la sala y lo haces como un antro. Ujú. Entonces, a mí Sí, en lo sí, sí. personal no me gusta, ¿verdad? Ujú. Pero respeto esa parte porque dices, de alguna manera tienes que sacar el ingreso, Claro. ¿no? Y sobre todo que si pones con ese formato, bueno, pues te da más tiempo de que la gente consuma y sacas al Claro. artista más tarde y demás. Pero sí, Chihuahua está complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un Es un mercado público muy difícil. difícil, sí. Somos difíciles. Sí, sí, Somos sí, sí. difíciles de madre. Oye, bueno, ahora sí voy a regresar otra vez como un poquito al tema en el que estábamos, no del todo. Pero, a ver, yo te conozco en mi primer empleo formal, tengo que decirlo, Ok. en el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano. Y a mí jamás, yo creo, en la vida se me va a olvidar una vez que me sentaste y me hiciste una pregunta. No sé si te acuerdas, A pero ver. me preguntaste así tal cual. Mira, tenemos por acá a Lili, a Lili del Río, no sé si te acuerdas de ella, Claro, también ¿cómo ella es no? el líder. Hola, Lili. Me preguntaste de que, a ver, o sea, Marco, ¿sí o no? Y así me dijiste, así bien, bien pinche tajante. Me dijiste, Marco, ¿sí eres un líder o no eres un líder? Y ahí te va, yo hasta la fecha, sigo un poco peleado con el liderazgo. O sea, no sé si me creaste un trauma, te No, tengo que ahorita ¿qué que pasar pasó? ¿Qué pasó? en la cotización de la terapia, ¿no? Diga, no, pero, no sé, o sea, y ahorita que estamos platicando en esto y que te hacía esta pregunta de por qué haces lo que haces, por qué te dedicas a lo que te dedicas. Yo te voy a ser bien sincero, yo soy muy reacio a la política. A mi novia le encanta la política, está bien Ujú, metida ahí y sabe que yo soy así como muy, muy reacio a la política, porque me cuesta mucho trabajo creer, para serte sincero, o sea, me ujú, cuesta mucho trabajo creer que un día alguien va a decir, ¿sabes qué? Voy a sacrificar a mi familia, voy a sacrificar mis hobbies, voy a sacrificar lo que me gusta hacer por el interés de otros. O sea, por el interés común, por el interés. Deja tú de una ciudad, o sea, bueno, ya una ciudad estás hablando de Chihuahua, más de 1 millón de personas. O sea, voy a sacrificar todo lo que yo soy, mi vida, lo que hago, por el interés de otros. A mí me cuesta creerlo. O sea, la política a nivel teórico me fascina, me encanta. Pero a nivel práctico, a nivel real, me cuesta trabajo. Ahora, antes de irnos a la política, porque así es una de las cosas que vamos a hablar, ¿por qué te has dedicado tanto al liderazgo? O sea, de hecho, la última interacción que tuvimos y por lo que contactamos para el podcast era literalmente algo de liderazgo. Y la gente que estuvo ahí en el evento te podrá decir, yo creo que se llevaron un buen sabor de boca, pero yo literalmente siempre he sido como muy descarado y les dije, o sea, a mí me cuesta creer en el líder que está preocupado por ser líder. A mí me cuesta mucho trabajo creer en el líder que su motivación es el liderazgo. ujú. Yo te creo por completo en el líder que sin querer el líder. O sea, yo te creo en el líder que ya como resultado de lo que está haciendo, gente empieza a seguir y dice, no manches, o sea, pero en aquel que va y se sienta a un curso de liderazgo para aprender a ser líder, a mí me preocupa. Me asusta, para serte sincero, o sea, porque digo, realmente cuáles son sus motivaciones, o sea, Claro. ¿por qué quiere estar aquí? O sea, ¿qué le interesa? Realmente, o sea, fuera de lo romántico y lo bonito del liderazgo, ¿no? A Ujú. lo que se dedica ese líder al cual le tengo mucho cariño y con quien sigo ahí colaborando. O sea, ¿por qué? O sea, por qué te dedicas a esto? O sea, a promover el liderazgo todavía. Yo lo aprendí en ser líder, ¿eh? O Ajá, sea, yo la verdad es que eh, ni siquiera tenía esa visión como tú dices, es que el liderazgo no existe. No, no. ajá, Simplemente no me importaba de alguna manera como tal pensando en el concepto de liderazgo. claro. Eh, y lo voy a bajar primero así como en un tema personal y luego Ujú, ya ujú. abierto, ¿no? Échale. Te da, bueno, a ver, creo que cuando te hice esa pregunta, Ajá, no fuiste el único que me tocó hacerla, porque a mí también me la hicieron, ¿verdad? Pero creo que desde el punto de vista de liderazgo, desde mi percepción, debe darse de manera natural. ok, estoy de acuerdo. O sea, por eso sí, y yo sí me casé mucho con esa idea de que promueve el liderazgo, es que
el liderazgo se nace y se hace, cualquiera de las dos. Pero todos ya nacemos con ciertas características, con ciertas habilidades que de alguna u otra manera te ayudan a tener influencia en los demás. Que finalmente eso es el liderazgo. No necesariamente el liderazgo tiene que ver con mover masas. Ajá, no. Si tú tienes, fíjate, y esto en algunos cursos me tocaba decirlo cuando estaba en líder. Si tú tienes un hermano menor o mayor, lo que sea, pero tú eres el que de alguna manera los va guiando, Vamos a ver esta eres el película. ejemplo, Así, ¿no? O sea, desde a lo mejor algo tan simple, pues ya de alguna manera te estás ejerciendo el liderazgo sin darte cuenta, sin verlo desde una manera formal, claro. sin desarrollo. Ujú. Por eso no veo tan mal que una persona diga, oye, quiero aprender de liderazgo. Claro. Porque yo ahorita, y te lo digo a pesar de haber estado muchos años en líder, creo que tengo muchas deficiencias en, por ejemplo, a lo mejor con mi equipo de trabajo, con los que trabajamos en Coparmex, como para ayudarlos todavía a desarrollarse más. Claro. Entonces, por eso yo pudiera pensar, me inscribiría todavía en un curso para seguir desarrollando, o más bien descubrir nuevas habilidades o habilidades que tengo yo que no había descubierto para desarrollarlas y poder ayudar a los demás. Entonces, creo que sí es, lo voy a decir de esta manera, es un concepto súper manoseado. Ajá, sí. Muy manoseado. Cañón. Y a lo mejor con una concepción, por ese mismo manoseo, con una concepción como, pues ya fuera de una realidad de lo que todos vivimos. Después, en Celíder fuimos todavía evolucionando un poco y descubriendo nuevas metodologías o filosofías de liderazgo, que fue el liderazgo de servicial, el servant leadership. O sea, es una manera de ver el liderazgo al servicio de los demás. Y sí existe, o sea. Claro, no, estoy de acuerdo. Tú ponlo con un religioso. Pone el servicio y pone de por medio su vida. ¿Por qué no verlo en un político? ¿Qué bronca veo con un político? Que se ha perdido la idea real del servicio en el servicio público. Con el servicio personal. O sea, con el beneficio personal, oye, pues todos los beneficios que puedes tener al estar dentro de una institución pública teniendo poder, pues el poder transforma, ¿verdad? Claro, o destruye. Claro. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del liderazgo en las personas se da de manera natural, sin darnos cuenta. Claro. En tu casa ejerces el liderazgo, con tu novia ejerces el liderazgo. Y es más, y ahorita que lo decías, ejerces política. No, sí. En donde sea. De hecho. O sea, entonces yo creo que no deberíamos estar peleados ni con el liderazgo ni con la política, porque es algo que hacemos a diario. Más bien, ¿cómo encauzamos mejor? Claro. Desde la base de principios y valores universales, porque tú tienes, los principios a lo mejor los conocemos, pero tú tienes tu propia escala de valores. Y mi escala de valores es diferente. Pero si nos basamos en unos principios y valores universales del desarrollo y de pensar en el bien común, creo que se puede dar el liderazgo y el liderazgo político. Fíjate que una vez me tocó un participante en un curso que me dijo, oye, pues entonces Hitler era un buen líder porque a todo mundo convencía y ellos creían que estaban bien. Pues sí, pero al momento de que empezó a afectar una comunidad, perdió la legitimidad de exactamente. Pues sí, fue un líder, pero no el líder que necesita una comunidad. Pues ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente murió a causa de una causa que ellos quizá creían que estaban en lo correcto? Y es un liderazgo bien interesante a final de cuentas. O sea, hay estudios incluso de los juicios de Nuremberg, ¿no? O sea, de cómo a final de cuentas era hasta difícil juzgarlos, porque como ellos decían, solamente seguían órdenes y hasta a veces te preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo ser yo uno de ellos? O sea, claro. ¿Qué tanto puedo estar yo actuando en función de lo que creo? Pero a lo mejor lo que creo puede perjudicar a alguien más si no me doy cuenta. Y fíjate que yo creo que aquí entra otra ingrediente adicional de lo del liderazgo que creo que yo fui aprendiendo acá en Líder y que todavía tengo que desarrollar, ¿verdad? O sea que, digo, nunca dejas de aprender, que es el liderazgo situacional. Claro. Entonces,
va a haber momentos en donde no me va a tocar liderar. Claro. O sea, en mi casa, con mi esposa, de repente ella agarra la batuta y órale, pues éntrale, ¿verdad? Y yo creo que alguien que entiende eso es un buen líder, ¿eh? Pues, pues sí, o sea, pero yo aquí te lo voy a Ajá. contestar así. Pues yo a veces no me siento un buen líder. Yo a Ajá. veces llego con mi esposa y le digo, es que no sé si en la oficina estoy haciendo lo correcto Claro. con la gente. Y con la gente no estoy hablando porque los vea Pero diferente, no, al o sea, contrario. a mí me crees que eso es como, para mí, uno de los mejores indicadores de un líder. O sea, el hecho de que una persona se cuestione su liderazgo, yo siento que ya es dar un paso adelante. O sea, muchas veces a mí me ha tocado estar con gente y a veces yo soy psicólogo de profesión y me escriben como a nivel de terapia, y yo no doy terapia, pero de este tipo de problemáticas de, oye, es que no me hacen caso, oye, es que no están como alineándose a lo que yo quiero. Y a diferencia de tú que llevas años en este ámbito y que dices, oye, es que yo a veces no sé si soy un buen líder, Mm. siento que hay como una brecha bien grande, o sea, bien amplia. El hecho de preguntarte y de cuestionar tu propio liderazgo, a decir, híjole, es que no me están haciendo caso, Ay. creo que es una brecha bien amplia. Sí, y es lo que te digo, yo creo que hace falta mucho ahorita en esa conciencia de cuando ejerces el liderazgo de manera inconsciente o consciente, ya conectándolo con el tema del servicio público y en la Claro. política, es que pierdan la noción de pensar que el poder es para poder Ok, y no para servir. ok. Porque se supone que el tener un espacio en donde tengas la capacidad de tomar decisiones para los demás, se supone que las decisiones deben de ser por el bien común, ¿verdad? Pensando en los demás. Y creo que actualmente en la política internacional, no nada más en México, digo, pues en México estamos, por mi trabajo, Ujú. tengo que estar todos los días leyendo noticias. O sea, es de cuenta Claro. que yo en la mañana que me levanto, o poquito antes de las 6, lo primero que hago es leer noticias. Me llega una serie de resúmenes de noticias por WhatsApp, me meto a ver columnas nacionales, internacionales, porque es parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero te das cuenta de la necesidad y de la falta de liderazgos a nivel internacional, que por eso empiezan a caer gobiernos populistas en donde creen que es un mesías el que les va a llegar a solucionar la vida Claro, sí, y sí, que, y que dan dádivas y que dan dinero por obtener una clientela electoral y no un desarrollo. Entonces yo creo que ahí es en donde se confunde y como que es lo que te decía ahorita, pues Andrés Manuel es un líder, ¿verdad? Pues ujú. por algo Sí, llegó lo es. ahí y olvídate la cantidad de votos. Pues es un político muy cañón, creemos que es un imbécil, que quizá lo es para uno en la concepción de cómo lo ve, pero un líder. Claro. Que no nos guste su forma de ver las cosas y de cómo lo trabaja es diferente y por eso. Y que es bien diferente la perspectiva, o sea, al norte del país se tiene una perspectiva y una visión de él bien diferente a la que se tiene al sur. Y yo creo que por ese simple hecho tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿quién es? O sea, ¿realmente quién es? ¿Realmente qué está haciendo y realmente cómo está impactando? Independientemente de que sea positivo o negativo, está impactando. Bueno, pero ahí yo creo que ya entran otros factores con lo que decías ahorita y como platicamos al inicio. Vivimos en un país que tiene varios países. Sí, 100%. Entonces, tú sabes que el polo de desarrollo del norte, pues es pujante, la industria, la cercanía con Estados Unidos, la relación Claro, comercial que claro. hay. eh, Somos en Chihuahua los vencedores del desierto, de un desierto poder tener agricultura, ganadería, pues te obliga a que la cultura del esfuerzo y del trabajo es el que saca adelante una comunidad. Ujú. Y en el centro sur, pues de alguna manera con el clima que tienen, y esto no lo digo yo, ¿verdad? Hay No, no, analistas claro. políticos, Hay una perspectiva sociales, en donde, paternalista. ajá, exactamente, donde dicen, bueno, pues una persona levantaba el brazo y luego de repente sacaba un plátano y Mango. un mango, o lo que tú quieras, y es muy diferente. Entonces, el nivel de desarrollo de una región del país es tan bajo que lo que necesitan es, y que están acostumbrados, porque bueno, también esto no necesariamente parte de o que sea culpa de la misma sociedad, sino del mismo gobierno, por tener el poder, pues mira, yo te mantengo y te tengo Claro, aquí, claro. pero cuando al momento de que yo necesite
que me regreses ese favor que estoy dando, pues vas a votar por el partido el que represento, ¿verdad? Entonces se vuelve un círculo vicioso de falta de desarrollo y de falta de impulso y sobre todo ni siquiera de aspiración de la gente. Ujú. O sea, creo que ni siquiera es eso, sino de brindar las oportunidades necesarias y dignas para que la gente se desarrolle y crezca. Entonces, no es posible. Ahora, no nos tenemos que ir al sur del país para ver las necesidades que tenemos aquí en el estado, ¿verdad? Tenemos comunidades que están clasificadas como pobreza extrema a nivel nacional, aquí en Ajá, Chihuahua. en las mismas condiciones de África. Ujú, No nomás en la sierra, ujú. aquí en la ciudad, en los polígonos de pobreza, en las periferias tenemos zonas con altos índices de pobreza, con altos índices de delincuencia, con altos índices de problemáticas sociales, familiares, de drogas, de consumo de drogas, de cuestiones ilegales de las que nosotros mismos no atendemos. Entonces, creo que sí el servicio, o sea, somos seres sociales y al ser seres sociales, pues de alguna manera, al vivir en comunidad, pues debemos, de alguna manera, servimos igual, consciente o inconscientemente. Entonces yo creo que desde ese punto de vista y de pensar en cómo sirvo a los demás, parte la concepción de decir, bueno, al momento de meterme a la política, sé que es un espacio donde puedo servir a los demás. Ujú. El problema es que hoy por hoy en México y a nivel internacional la política está muy desvirtuada, el ejercicio Sí, público creo que se salió del concepto que realmente era para servir a los demás y ahora es para servirme. ujú. Y de todos los partidos, en todos lados ha sucedido, en todos los países ha sucedido. Yo creo que eso es un tema del que debemos de poner centro y sensibilizar y concientizar de que, pues si me voy a acercar a un partido porque quiero servir y quiero ejercer mi liderazgo, pues Claro. pensar en los demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está bien cañón ese tema. Fíjate, no sé, yo ahorita no sé si yo creo que está por acá mi novia viéndonos. Y no es mi intención para nada como el demeritar el trabajo político, pero a mí me ha tocado trabajarlo con lo que se le conoce como la tetrahélice, ¿no? O sea, que son los cuatro sectores: academia, gobierno, sector social y empresariado, ¿no? Ujú. Y yo siempre he dicho, desde mi experiencia, o sea, yo no es como que haya estudiado mucho sobre el tema, pero desde mi experiencia siempre he creído que hablando específicamente de Chihuahua, quien gobierna Chihuahua son las empresas, no la política, ni el gobierno, pues el sector del Estado, ¿no? Como tal. Y justamente, o sea, de hecho, cuando ahora hace un par de años que estaba lo de las elecciones y estos candidatos independientes, a mí me convencían mucho, o sea, porque digo, no manches, o sea, realmente, y a mí me impresiona mucho como la figura de FECHAC, porque al final de cuentas es la fundación del empresariado, y como mucha gente, tú le puedes preguntar ahorita a algunas personas allá afuera, y no van a saber qué es FECHAC. Ujú. Y resulta que Fechac fue el que hizo el centro comunitario ahí en su colonia y la escuela que está ahí enseguida Y y creen que es no el saben. gobierno. Exacto. Y a mí lo que me parece como muy, muy interesante, porque al final de cuentas una de las cosas que yo sí he estudiado mucho es el tema de las motivaciones, de por qué hacemos lo que hacemos y nuestro sentido de vida, ¿no? Y tratar de ser sinceros con nosotros mismos. O sea, hay gente que se muere y literalmente toda su vida se mintió. O sea, realmente nunca supo quién era en verdad, ¿no? Y qué quería en verdad. Y me impresiona mucho cómo en ocasiones la gente, y se me hace como muy bonito cuando alguien me dice que no sabe qué es FECHAC o que no sabe qué es lo que están haciendo los empresarios por la sociedad. Porque digo, es que a final de cuentas no es su intención. Ujú. O sea, no es su intención el levantarse el cuello, véanme, soy yo. Y sin embargo, me ha tocado estar como inmiscuido en algunas cuestiones políticas donde justamente esa es la intención. O sea, Ujú. y te lo expresan así de manera muy natural. O sea, la intención es que se vea la figura de esta persona. Ujú. Y Ujú. dices, ay, caray. Y ahí es donde a mí me gana. O sea, yo sí creo en la política, te digo, como a nivel teórico y a nivel práctico, pero desde tu trinchera. O sea, desde lo que a mí me toca y trato de incidir, ¿no? A final de cuentas, desde mi trinchera. Pero así como que ya a nivel, como estructural, híjole, me cuesta un chorro de trabajo. Fíjate, creo que hay que verlo desde una perspectiva, eh, ahorita que hablas de la tetrahélice, a ver, con la parte empresarial.
normalmente el empresario, y es algo de lo que, fíjate, nosotros hemos luchado y te voy a platicar un poco de lo que hemos hecho en Coparmex. Tú me cortas, güey. No, A lo mejor dale, yo le dale, hablo y dale, le dale. hablo. Eh, Aquí la hemos amanecido, no será la órale, primera órale, vez. no tengo bronca, nomás ahí, ahorita le marcamos a mi señora. Pones pausa y le este, eh, normalmente el empresario Ajá. es que no se entere tu mano derecha lo que hizo la mano izquierda, Claro. Ujú, porque así no es. es su intención. No, no. Ellos de una manera legítima, por ejemplo, con FECHAC, que ahorita, por ejemplo, el discurso público es que los empresarios son los malos Ujú, y que los negreros y claro. los que tienen esclavos. Quizás sí hubo un tiempo que fue así. Ajá. Y sí hay ahorita Sí, actualmente sí, hay empresarios empresas. así, ¿verdad? Sin embargo, FECHAC nace un desastre natural, la inundación, y donde dicen los empresarios, necesitamos hacer algo por nuestra gente, ¿verdad? Y no nuestra gente, nuestra empresa de Chihuahua. Entonces, eh, el beneficio que lleva FECHAC, si te fijas, aunque los consejos directivos estén integrados por empresarios, es llevar un desarrollo a los más necesitados con diferentes causas, o más que más necesitados, que están en una situación vulnerable en las causas que atiende FECHAC, Ujú. a nombre de una comunidad empresarial, no a nombre de una persona. No, no, de hecho. ¿Y qué sucede en el sector público? Como tus impuestos son los que eh, dan los recursos para que el servicio público funcione, porque se supone que ellos son los administradores de lo que nosotros Ujú. pagamos, ¿para qué? Para que haya calles, para que haya alumbrado público, para que haya servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitan hacer ellos? Comunicar lo que están haciendo. Y el comunicar es decir, yo, tu gobernador, o yo, tu presidente municipal, o tu diputado, estoy haciendo esto con lo de tus impuestos. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? O sea, ahorita no estoy diciendo que lo hagan bien o no. Y hay casos en los que es verdad y hay casos en los que es Ajá, mentira. y está bien. Entonces, la estructura gubernamental, el monstruo gubernamental, porque dicen que es un monstruo de mil cabezas, porque es una estructura sumamente Sí. compleja. Sí, sí, sí. Hay casos en donde hay empresarios que se han metido a la política y no terminan siendo buenos gobernantes porque creen que el gobierno lo van a manejar como su empresa y no es lo mismo. Es un animal diferente que hay que domesticar de una manera muy distinta. Y te lo digo sin estar, yo nunca he trabajado en el servicio público y la verdad no me llama la atención, no me interesa, pero entiendo perfectamente que es un animal que hay que... Y te toca tratar con... No, totalmente. Entonces, creo que por la misma naturaleza del ser humano, de este, eh, pues esta cualidad o esta ambición de desarrollarnos y de crecer, a veces que la confundimos con tener cosas y por eso se da la corrupción y que pues oye, pues más dinero porque me puedo comprar una mejor casa, me puedo comprar un mejor carro. Entonces complican los mecanismos de acción del gobierno. Entonces por eso el gobierno se vuelve un aparato sumamente lento, burocrático, que no inoperante en muchas cuestiones y que para convencer a la gente, pues de mis mismos impuestos le doy dinero a los demás para que se note que estoy haciendo y resalto mi figura. ¿Por qué? Porque pues ya me di cuenta que puedo hacer mucho. Oye, llegar hasta a ser presidente municipal o gobernador es el tener un poder impresionante. Entonces, pues también de alguna manera la gente, pues somos seres humanos, Sí, ¿verdad? sí, Te gana y sí, dices, sí, oye, pues, obviamente. si soy presidente municipal, voy a llegar a ser gobernador. Y de gobernador puedo ser senador o diputado federal y luego Sí, presidente de la claro, República. claro, claro. Entonces, pues la ambición de seguir creciendo por la propia naturaleza del ser humano, pues te da esa necesidad de decir, quiero seguir creciendo, ¿verdad? Y eso se da en las empresas y se da en todos lados. Sí, sí, En las obviamente. empresas también se dan cuestiones de que si yo soy un colaborador en donde estoy en un área que no soy gerente, pero puedo llegar a la gerencia, pues voy a hacer lo necesario para llegar a la gerencia. Y hay veces que se hacen cosas mal para llegar a una gerencia o a la Claro, dirección de una claro, empresa. claro. Entonces yo creo que no es un tema únicamente de gobierno. El problema es que al gobierno lo vemos y no porque lo defienda para nada. Ujú. Hay muchísimas áreas de oportunidad para los gobiernos, pero al gobierno a veces lo vemos de una manera muy distinta, como si los gobernantes vinieran de otro planeta. Ujú. Pero somos nosotros Sí, 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 mismos. de hecho. O sea, es gente que conocemos o que pertenecen a esta sociedad porque cambian tanto. Ujú. Sí, sí, sí. No, te digo, o sea, como que a mí me cuesta el trabajo como que comprenderlo y creérselas del todo.
por esta parte, ¿no? O sea, justamente porque he visto como lo que hace el empresario y digo, bueno, o sea, a final de cuentas ellos ya están obteniendo dinero, que es una motivación, quieras que no, o sea, si nos vamos a la pirámide de Maslow, vas a ver como las necesidades que puedes cubrir, ¿no? A partir del dinero. Hay algunas que obviamente no, pero las necesidades que se pueden cubrir a partir del dinero, y son la mayoría, o sea, realmente son la mayoría. Y dices, bueno, ok, entiendo sus motivaciones, pero me cuesta trabajo entender las motivaciones del político y es donde me da como miedo, ¿no? Y el hecho de pronto saber como alguien que está incidiendo en problemáticas sociales desde su empresa, cuando no lo necesita, cuando no le genera a nivel al menos económico o material lo que le están generando su empresa en sí misma, es como, órale, o sea, te la creo. O Pero sea, es que ahí entra o sea, volvemos a lo mismo y fíjate que es algo de lo que hacemos en Coparmex y es uno de nuestros principales objetivos, formar a los empresarios, cómo tener más y mejores empresarios. Y en este, más empresarios, pues que haya más empresas porque hay más desarrollo, se crean más empleos y hay crecimiento, pero mejores empresarios más conscientes, más humanos, con responsabilidad social, que ahorita es un término pues muy sonado. Eh, y yo creo que eso es algo de lo de una diferencia importante que todos de alguna manera tenemos la conciencia y que nos dice estamos haciendo bien o mal, ¿verdad? Entonces, en este caso el empresario, es decir, muchos de estos empresarios que platicábamos ahorita y ya grandes, los actuales no tengo duda que lo hacen. claro. Es decir, ¿cómo le devuelvo lo que yo ya recibí y lo que estoy teniendo de crecimiento? Pues, ¿cómo lo devuelvo a la sociedad? Y creo que es ahí en donde pudiera ser que en el servicio público se pueda perder. Sí le quiero devolver a la sociedad lo que he tenido o el desarrollo y demás, pero se pierde por ese monstruo tan grande que te come. Pero te voy a poner un ejemplo, te voy a hacer una pregunta ahora yo a Sí, ti, échale. que hasta una vez me tocó que me hicieran. Muchas de las acciones de las que tú haces, es más, hasta por lo que estudiaste, Ujú, te da elementos para decir, yo estoy estudiando esto no nomás para mí, claro. sino para compartir. Ujú, Este podcast, este claro. video, es para compartir y para que la gente tenga algo que aprender. Entonces, estás pensando en los demás. Sí, ahí te va. Yo soy bien pinche sincero, No, neta. no, O sea, dale, dale, de dale. más, de más, de más, de más. Ajá. Sí, pero yo sí como que, o sea, realmente he profundizado un chingo en por qué hago las cosas. Y siempre termina siendo por algo mío. O sea, Porque tienes aspiraciones y es natural. obviamente, y ahorita te platicaba, ¿no? Y estás viendo el estudio y le he invertido bastante lana a esto y no obtengo ni un peso de esto, pero hay cosas que he obtenido y hay cosas que espero obtener, o sea, más allá de que las 7 personas que estén viendo esto digan, ah, no manches, o sea, estuvo chido lo que aprendí hoy, oye, yo no sabía lo que es Coparmex, lo que hace Coparmex, oye, yo no sabía esto sobre algún modelo, alguna estructura social que ha existido a lo largo de la historia. Más allá de eso, si al final, cuando termino de preguntarme, siempre termina en un interés personal, siempre, Está bien, siempre. ahora estás pensando, y para continuar con el ejemplo, porque todavía no terminaba de hacerte la pregunta, pero bueno, a ver. Esto que montaste el estudio es una Claro. inversión. Sí, Claro, porque tienes una aspiración. claro. ¿Qué quieres ser? Un influencer notable, conocido, que llegue a compartir un mensaje, pero lo estás compartiendo y Claro, ese mensaje le va a servir a los demás. claro, sí, 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 Claro, vas a terminar en ti porque estás pensando, oye, ¿yo cómo voy a progresar? claro. Necesito vivir, necesito comer, necesito seguir creciendo. Pero finalmente, este tipo de ejercicios es para que alguien más lo Ah, vea. sí, Bueno, obviamente. entonces, una vez me preguntaron, yo también siempre he cuestionado esto y me fascina la política. O sea, no te imaginas, y hasta me dicen, pues ¿por qué no te lanzas? No, no es mi interés, no va por ahí. Qué chido. Pero una vez me preguntaron, bueno, a ver, si tienes tan buenas intenciones, cuestiones de otros que, es que los políticos no confían, a ver, lánzate. Si tú sí tienes buenas No. intenciones de pensar en los demás, ¿por qué no lo haces tú? Ahí están claro, ya cuando me preguntaron, yo sí me he dicho, no, a ver, llegar por un partido es súper difícil, ¿por qué? Porque los partidos tienen sus propios grupos adentro, tienes que crear carrera, en lo independiente no es fácil, no es un modelo que vaya a progresar en el país,
funcionó en su momento, se agotó muy rápido. Los mismos políticos que ganaron en su momento de independientes lo agotaron. De hecho, sí. Y lo agotaron pensando que era fácil Ajá. llegar sin una estructura de partidos. Por eso existen los partidos, que digo, o sea, ya nos metemos en otra cosa, Sí, ¿no? sí, Pero sí. bueno, el punto es, si tienes buenas intenciones, si tú quieres ayudar y participas en organizaciones civiles, que hay mucha gente súper valiosa, No, sí. y te quejas del gobierno, pues órale, éntrale. Ujú. Tienes buenas intenciones, tienes... No es fácil. No, no, ¿Por no, qué? no, para nada. Y tú lo dijiste ahorita. Y yo lo he pensado, lo he reflexionado Ajá. muchas veces. Cuando me casé con Viri, Viri me dijo, oye, pues yo sé que te gusta y todo esto, pero a mí la verdad, pues no me gusta tanto que te vas a meter a esas cosas. Claro. No es mi intención, yo lo platiqué, fui muy claro con ella, pero sí te pones a pensar, decir, imagínate, ves a un político, ves por ejemplo ahorita a Marco Bonilla, pues es un vato que se levanta hiper mega temprano, digo, y no porque me sepa su agenda ni nada, Ujú. pero por Es lo comentarios que demanda ajá, el que te trabajo. mandan y no ves a tu familia, o sea, hay que verlo como una vocación, ¿no? Porque Sí, no, obviamente. dejas tu vida privada, a tu familia la desatiendes porque es un trabajo 24/7 y con una demanda súper alta. ¿Cuál es el problema? Que ahorita, fíjate, estoy cayendo, más que en cuenta, estoy encontrando un comentario que creo que pudiera ayudar a abrir esto. ¿Por qué se vuelven corruptos? Porque dicen, oye, a ver, le estoy dedicando mi vida Ajá, claro, sí. por lo que me estás pagando. No, pues oye, necesito, ¿por qué? Mi vida política a lo mejor me va a durar 10, 15 años. ¿Y después a qué me voy a Sí, dedicar? sí, sí, sí. Sobre todo porque fíjate, en la vida empresarial, cuando tú te metes a la política, es difícil volver a la vida empresarial. No solamente el empresario que se mete a la política, sino, oye, pues yo ahorita trabajo en el sector privado, me voy al público, las empresas como que le ponen un freno así, es que sabes que vienes de gobierno, vienes maleado. Ajá, Es una realidad, sí. pero pues es una realidad que se vive en gobierno Y en todos y en lados. todos lados. No nada más en el gobierno, en las empresas también hay corrupción. No, no, en la vida, en la vida. O Exactamente, sea, pero digo, ahorita hablando entre empresa y claro, claro, gobierno, claro. ¿ah? Pero sí es un tema bien complejo, pero que finalmente parte de la sociedad y del ser humano. Claro, claro. Oye, me gusta mucho porque ya van 2 veces que mencionas el ser humano y la naturaleza humana. Y el podcast se llama El arte de ser humano y justamente tratamos de filosofar, ni siquiera de llegar a ninguna conclusión, para ser sincero con la gente que está viendo y conmigo y con todos. Simplemente tratar de definir qué es lo que nos hace humanos. ¿Tú qué crees que nos hace humanos? No, no me preguntes, Ahorita, dame más ahorita vino, no te mencionaste, creas. ahorita me mencionaste 2 cosas, ¿eh? La ambición dentro de la naturaleza humana y dentro de la ambición el tener, a nivel material. Pues es que yo creo que este del tener y a nivel material es la dinámica que vivimos ahorita, hoy por hoy. O sea, ahora, vamos viendo como que la parte negativa de las empresas. Que quieren las empresas vender y ganar dinero. Entonces, sale un Samsung o un iPhone cada año. ¿Tienes Samsung? Sí, yo tengo Es Samsung. interesante, ¿eh? Siempre he sido Samsung, y últimamente he estado así como que echándole el ojo El iPhone. sí, pero bueno. Y no por el celular en sí, sino por la practicidad. Claro. Porque me la presumen mucho. Sí, Nunca sí. he tenido un iPhone. Entonces, el querer vender, pues es producir y vender y vender. Viene desde la revolución industrial y a través de los años, pues el desarrollo de la empresa. O sea, la empresa si no vende y no tiene ganancias, pues no hay empresa, ¿verdad? Entonces, en esa misma dinámica, pues si te ponen el tema, oye, pues el nuevo celular, el consumismo, oye, pues hasta lo te voy a platicar con mi esposa de que a veces caemos en el error de decir, oye, pues me pongo una fría en el trabajo, ¿por qué no me voy a comprar Me lo este merezco. gustito? Me lo merezco. Claro. Entonces, pues es un círculo vicioso, es una dinámica de la ambición del ser humano de desarrollarse, por eso tienes estas capacidades, por eso estudiaste, por eso le dedicas tiempo a crecer. ¿Por qué no tener, verdad? ¿Por qué no vivir con ciertas comodidades? ¿Por qué no vivir de una manera en donde digas, estoy a gusto, tengo aire acondicionado, pero cuando piensas en los demás que no tienen aire acondicionado, es más, con los que tienen en Monterrey hay mucho dinero y que no tengan agua,
y que estén batallando con el tema del agua, dices, ah, caray, o sea, no es un tema de dinero. No, para ¿Sí nada. me explico? O sea, Ajá. entonces, por eso como que hablaba mucho ahorita de que sí la ambición, pues, el mismo, el mismo entorno político, social, económico nos lleva a consumir, nos lleva a estar siempre, querer siempre estar actualizados, a satisfacer ciertas necesidades que a veces ni son necesidades, ni Son las más necesidades que satisfacemos, necesidades. exactamente, pero finalmente esa es la dinámica en la que vivimos. Yo creo que aquí lo que valdría la pena es cómo aterrizarla en ser más conscientes de lo que hacemos y no hacemos o consumimos y no consumimos. Este, hay un documental que está en YouTube que está muy interesante que es el de obsolescencia programada. No. No sé si lo has visto. No he visto el documental, pero he estudiado un poquito sobre el tema y es impresionante. Está bien impresionante. Entonces ahí es donde dices, pues ¿para qué me compro el... Si necesitas contestar, No, ahí- es que para que ya no vibrara. ¿Para qué me compro un nuevo celular si este todavía me dura 2, 3 años? Y que cambies cada año. Pues es un tema de ventas y es un tema en donde también creo que ahí, pues las empresas debe haber una mayor conciencia. Pero bueno, pues nos meteríamos a Sí, no, qué está. sería o qué hubiera o Claro, qué pasaría si, ¿verdad? Pero claro. Ahorita voy allá, no creas, aquí también es casi fumarnos un porrito de imaginar, o sea, órale, casi, no, pues ahí está. No, pero sí, o sea, al final de cuentas es como una de las intenciones, o sea, como el hecho de, yo te lo dije, el fin de este podcast no es ni una parte educativa, que la tiene, yo sé que la tiene, pero no es el fin principal, sino el pensamiento crítico. Claro, Y creo que para pensar de manera crítica también tienes que imaginar un poco. claro. Entonces, pues sí nos podemos ir un poquito. Fíjate que con esto que dices, qué padre y que a lo mejor a la gente que esté viendo ahorita en este momento y que lo vaya a reproducir después. Y esto es una invitación que creo que ahorita no la tenemos y que poco a poco, o sea, en fecha reciente he dado cuenta y he caído todavía mucho más en cuenta que estamos viviendo actualmente. Nos invitan a dialogar en todos lados, pero no sabemos dialogar. O sea, No, creemos que dialogar es que si yo estoy aquí sentado, yo te tengo que convencer de lo tengo que que yo tener estoy la pensando. razón. Ajá. Y estamos peleando y no llegamos a acuerdos. Y ahorita se me hace muy padre lo que dijiste de, pues aquí es cada quien lo que piense y se Sí, acabó y sí. filosofar y nunca vamos a llegar a lo mejor a Oye, nada. y a mí me ha pasado un chorro desde, o sea, llevamos 9 capítulos nomás del podcast, es bien poquito. Ah, Y de verdad, en estos 9 capítulos del podcast he cambiado un chorro lo que pienso. Te qué lo suave, juro, ¿no? Qué te lo padre. juro. O sea, y justamente ese es el propósito de un debate, ¿no? Un debate, no sé por qué la gente ahorita, la sociedad actual y la dinámica actual es bien interesante porque cree que lo importante es tener la razón. Así es. Y no, o sea, neta, yo se lo digo a la gente que está como más cercana a mi vida. El mejor regalo de mi vida ha sido cuando alguien me demuestra que estoy equivocado. Ha sido el mayor aprendizaje. Claro. Cuando alguien me demuestra que no tengo la razón y que estoy equivocado. Pues ahí es donde se modifica un poco la manera en la que yo vivo y aprendo algo muy cañón. Muy cañón. Sí. Y yo creo que socialmente bueno, y socialmente hablando en la sociedad en todo su conjunto, ¿verdad? O sea, me refiero en todo su conjunto, escuela, trabajo, empresa, gobierno, etcétera, etcétera. Nos educan para, al momento de que estudias, de tener conocimiento y de tener una razón. Ujú. Entonces, al yo tener la razón, pues yo digo, pues yo te tengo que convencer porque Claro. yo tengo la razón, o sea, yo entendí estas cosas de esta manera. Y yo creo que aquí lo más rico es un diálogo donde decir, bueno, aunque estemos filosofando, pues nos llevamos mil cosas, ideas y yo te apuesto, digo, ahorita lo que hemos platicado, yo todavía ahorita estoy pensando, ah, caray, a ver, más al rato, verás, voy a estar pensando, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no? Y aprender, ¿va? Oye, con Adrián fue mi primer podcast. Con Ah, qué Adrián chido. López. Y una de las cosas que yo le cuestionaba es esta parte realmente de ayudar. O sea, creo que en la mayor parte del tiempo no hemos como cuestionado lo positivo o lo negativo de ayudar, pero yo creo un poco que el ayudar es un acto de soberbia, ¿no? O sea, el hecho de decir, es que yo sé cómo, porque a mí me tocó en ser líder, yo defiendo mucho ser líder y aprendí mucho de él y el liderazgo auténtico para mí es el liderazgo que tendría que ser en todos lados. No me caso tampoco con eso y No, estoy claro. como muy abierto a aprender, pero, pero justamente por esta parte, ¿no? O sea,
creo que en una ocasión me tocó estar como al mando de una cadena de asociaciones civiles que estábamos tratando de ayudar en una comunidad vulnerable aquí de Chihuahua. Y todos estaban opinando, es que lo mejor para ellos es esto y esto y esto. Y es una postura bien soberbia. O sea, ¿quién eres tú para creer saber lo que es mejor para el otro? Y yo les hice la pregunta y así como que todos sacaron muy de onda y no, o sea, no, eso no te lo platico por levantarme el cuello, sino a nivel de preocupación, porque digo, es que es algo muy simple, porque ese día les dije, oigan, ¿y ustedes les preguntaron qué es lo mejor para ellos? Y a veces nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, Ujú. pero al menos el hecho de saber qué es lo que piensan ellos, ¿no? Y ahí fue donde todos se quedaron así como, Ujú. no, Claro. o sea, no, y nunca nos lo manifestaron. Pero lo mejor para ellos es esto, esto y esto y esto. Y creo que a nivel estructura social de muchos países, de muchísimas comunidades, solemos ser como muy soberbios en ese aspecto, ¿no? De, a veces hasta como la ONU, la UNESCO intervienen como, es que está esta situación, pero no han vivido esos zapatos, Ujú. no saben realmente cómo es crecer con su cultura o con su educación. Entonces puede ser incluso agresivo, algo que nosotros creemos que es mejor para el otro, el hecho de tratar de llegar a imponerlo. O sea, es como un acto de soberbia, creo yo, ¿no? Que es lo que se ha criticado aquí en México con el tema de la conquista, ¿no? O sea, a final de cuentas, el día de hoy tenemos esto y estamos intercomunicados un poco gracias a la conquista, pero también hay una perspectiva del mexicano de no manches, o sea, es que vinieron a imponernos una religión, Mm. vinieron a imponernos un montón de cosas, o sea, entonces como que creo que no somos capaces en ocasiones de ver entre los dos polos y decir, oye, sí perjudicó en esto, pero también me benefició en esto, o sea, Ujú. el hecho de estar como en medio, ¿no? Pero se me hace chido lo que dices, pero no me respondió la Ah, pregunta, sí, creo yo, pero la a de ver. ¿qué nos hace ser humanos? ¿Qué nos- Otra vez. Esos seres humanos. Pues es que yo creo que el simple hecho de existir y de coexistir. ¿Mm? O sea, yo así lo resumiría. Algo que existe y coexiste. O sea, puede haber algo que existe y coexiste que no sea humano. Con razón, Ok, no. ok, vale. O sea, pues sí, los animales existen y coexisten con nosotros, pero no tienen un razonamiento, se rigen bajo el instinto. Claro. Y para eso los domesticamos y para eso los utilizamos para sobrevivir y lo que tú quieras. Pero yo creo que lo que nos hace ser humanos y esta capacidad de ser seres sociales, pues es la razón, es la necesidad de tener esta cercanía. Eh, Ahorita relacionándolo con lo que mencionas de la soberbia. Sí, pero qué mejor que sea una soberbia como tú les hiciste ver, en donde, ok, hay que repensar cómo ayudamos a no hacer nada. Ah, claro. Sí, no, Ya, definitivamente o no. sea, a no Me hacer refiero a nada. la soberbia. Y, ajá, o sea, como que dices, bueno, a lo mejor más que soberbia es, pues qué güeyes, ¿verdad? O sea, están queriendo resolver una situación de la que a lo mejor no vivimos, o que no a lo Falta mejor, de conocimiento, sí, ignorancia, puede ser. pero a lo mejor esa misma, y ya relacionado con el ser humano, pues esa misma naturaleza tenemos, en esa coexistencia de, pues bueno, estamos tú y yo aquí, ¿cómo vivimos juntos? ¿Qué hacemos? Pues cómo te ayudo, ¿va? Ujú. Y a lo mejor tú no la necesitas, o no te has dado cuenta que lo necesitas. Ajá, Y eso no me hace soberbio, ajá, pero se entiende como claro, soberbio, ¿verdad? Pero bueno, en claro. fin, yo creo que así la pregunta es, existimos, coexistimos y creo que la razón es la que nos hace totalmente especiales para actuar en consecuencia ya de manera general como sociedad. Claro. Lo que me decía Adrián ese día, me acuerdo muy bien, es que a él le preocupaba mucho esta parte porque en ocasiones llegaban chicos con él de comunidades vulnerables a las que él atendía y le decían, oye, es que puedo ir a un acompañamiento contigo, puedes darme un consejo. Y ahí es donde a mí se me hace como muy sabio el hecho de decir, no, o sea, sí puedo, y así lo manifestaba él, sí puedo, pero por favor ve a terapia. O sea, ve con alguien profesional, con alguien que realmente haya estudiado para esto. O sea, yo te puedo compartir desde mi experiencia lo que a mí me ha funcionado, pero yo no soy tú. Claro. Y justamente es eso, ¿no? O sea, como en ocasiones creemos que
que nuestra experiencia es el colectivo, o sea, la perspectiva colectiva, y no es así, ¿no? Ahí en C-Leader, que ahorita salió mucho a colación, utilizan una herramienta que yo soy fan de la teoría de esa herramienta, que se llama el Point of View, no sé si te tocó Sí, claro. todavía. De hecho, cuando la trajimos a C-Leader fue porque yo viví un proceso de point of view en eso ya me fui yo de C-Leader y ya lo implementó bien Javier. Sí, bueno. Ya vi cómo se debía, cómo debía ser. Sí. Oye, la perspectiva está bien fregona porque justamente es de alguien que va a diferentes lugares del mundo y que justamente empieza a estudiar esto, o sea, cómo en diferentes lugares se tienen diferentes puntos de vista sobre una problemática y a partir de esos puntos de vista plantean soluciones para eso y no hay una manera de solucionar las cosas, Claro. hay un montón, ¿no? Y justamente es como lo interesante, ¿no? El ir a estos puntos, a estas perspectivas que cada quien está desde una diferente, o sea, yo siempre le digo a la gente, el universo existe de aquí para afuera, no de afuera para acá. O sea, el universo que tú percibes es diferente al que yo percibo y al que percibe una persona de Chiapas y una persona de China. O sea, son planetas y son realidades totalmente diferentes. Tan simple. Tú ves de un color la cortina y yo lo veo azul, morado, muy azul y otro lo ve clarito. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es bien impresionante esta parte. Pero justamente como tratando de analizar y de ir al origen del ser humano, porque es una de las intenciones y de las cosas que nos interesan aquí dentro del podcast, ¿cómo crees tú que han evolucionado las estructuras sociales al día de hoy? Hasta el día de hoy, o sea, ¿cómo crees que comenzó? O sea, en estas primeras, porque yo he investigado un poquito sobre esto y me impresiona muchísimo, pero la historia de la humanidad registrada tiene muy pocos años en comparación con la historia de la humanidad de la que se tiene evidencia. O sea, realmente el ser humano lleva muchos años, muchísimos años existiendo en este planeta, pero ¿cómo crees que haya evolucionado? Bueno, primero, antes de que me contestes eso, ¿tú crees que el liderazgo es algo inherente al ser humano? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Y por qué se utiliza como muchos ejemplos de animales a la hora de hablar de liderazgo? Se utiliza mucho el ejemplo del macho alfa, ¿no? De las manadas de lobos, a lo mejor de las parvadas, de cómo va un ave enfrente guiando. Lo que te decía, creo que la gran diferencia es que uno es instinto Ok. y el otro es razón. Ajá. Y el liderazgo está acompañado de la razón. Yo creo que tiene que estarlo. O sea, y a ver, lo que te decía ahorita, en el ser humano, estamos hablando de esto, es el ser humano, o sea, Marco nació con características de líder. Sí. Tú sabes si las desarrollas o no. Tú sabes si las descubres o no. Consciente o inconsciente, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo toco la batería, pero puedo ser un saxofonista súper fregón, pero si nunca lo toqué, nunca voy a saber. No, claro. Entonces, el macho alfa de un lobo, el pájaro que va en la parvada mero enfrente, pues es cuestión de instinto, ¿verdad? Los animales, por ejemplo, con mis perros, yo tengo dos perritas, ¿no? Bueno, perras grandes. Ellas me siguen, me tocó escucharlo con un sacerdote que me dijo, mira, les voy a dar una noticia, estamos en una plática. Sus perros no los aman. Ajá. O sea, el perro no tiene la capacidad de amar. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso le duele a mucha gente que está viendo esto. Yo cuando dije, no manches, pues sí, no te ama. Te mueve la cola porque sí, está contento, no es el sentimiento que tienen, pero ellos saben que se sienten protegidos, les das comida, si no les das comida, pues ellos en algún momento van a buscar o se mueren. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista concepto de liderazgo, es inherente al ser humano. Vale. Sí. Excelente. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo estaba? ¿Y cómo crees que han evolucionado la las sociedad? sociales? Sí. Mira, yo creo que sí ha habido una evolución bien importante. O sea, a través de los tiempos que la polis, que la estructura social de los romanos, etcétera, etcétera. Por algo tenemos una estructura social de alguna manera sólida. Antes de, ¿cómo crees que comienza? Porque estamos hablando de los romanos, ya es algo nuevo. Sí, o bueno, sea, es algo relativamente pues nuevo. es que yo creo que desde los orígenes de la humanidad, a la necesidad de coexistir
pues es llegar a ver, yo tengo estas habilidades, tú eres bueno para cazar y tú eres bueno para cocinar lo que cazaste, pues yo te necesito a ti. Entonces, de esa manera, creo que se van formando estas estructuras sociales. El más fuerte, el más grande, pues era el que lanzaban a pelear, ¿verdad? No al más flaquito, porque pues ese lo iban a, y ya lo conquistaban. Ujú. Entonces, ¿qué veo yo? Digo, en esta evolución, definitivamente han evolucionado, hay estructuras sociales eh, cada vez por la misma naturaleza del ser humano de desarrollar, de crecer, del desarrollo de la inteligencia y de la aplicar la inteligencia bajo la razón, que creo que debería ser a veces lo adecuado, este, cometemos errores, ¿verdad? O sea, como ahorita tenemos situaciones sociales que podemos decir, oye, pues es de la época Sí, 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 no de manches. la pena de muerte, digo, y sin polemizar, ¿verdad? O sea, Ajá. estemos o no estemos de acuerdo, Se no ha voy a decir hablado si aquí. estoy a favor o no. Pena de muerte, la eutanasia, el aborto, agrégale todos estos temas. Estamos en una discusión o en una evolución de la sociedad en donde creo que pudiera ser que perdimos el sentido de lo que realmente es la valía de la dignidad y del ser humano. Eh, Pongo un ejemplo, y eso que lo vivo, actualmente pensamos que la sociedad está muy dividida y que si los ricos, los pobres, y por ejemplo en un caso decimos, no, pues cómo apoyamos y desarrollamos, pero vivo en un fraccionamiento cerrado. Ujú, O sea, nos quejamos de los muros y ujú, del muro de la vergüenza que quería poner Trump o de la ujú. valla que hay que divide Estados Unidos y México. Y yo vivo en un fraccionamiento No, no donde lo está había cerrado. pensado, te lo juro, no lo había pensado. Y te voy a ser bien sincero, cuando yo me casé, antes de casarnos decidimos comprar una casa en un lugar donde esté, pues obviamente una zona donde te gusta, donde tienes la capacidad económica de vivir. No vivo en una casa grande, no vivo en... Pero esté cerrado porque está seguro. Ujú, Y, y- pero no estamos, o sea, ya ahorita de manera consciente le dices, pues estamos aislados de la sociedad. O sea, qué mala onda que, pues sí, yo tengo la capacidad de encerrarme, pero ya estoy poniendo una barrera de la que yo me estoy quejando allá afuera, sí, de que por qué ponen el entre yo y muro. el otro. Exactamente. Entonces yo creo que en esa evolución o en esa estructura social hemos ido perdiendo esa sensibilidad del coexistir. Y ya nada más ensimismarme o pensar, pues yo voy a vivir y voy a preocuparme por mi metro cuadrado y no en la comunidad. Cuando hay una bronca en el fraccionamiento, de volada ponemos en el grupo, oigan vecinos, ¿qué pasó esto? No sé qué. Ujú, Y ahora sí unirte. Pero fuera de eso, ujú. ¿Quién sabe no quién es como... el otro? Exactamente. ¿Quién sabe quién es el Ajá, vecino? y qué gacho. Y antes, pues salías a jugar con tus amigos en la calle y conocías a una bola de Sí, sí, chavitos sí, sí, sí. de dinero o no. De diferentes realidades. Ajá, y ahora me ha tocado escuchar gente, no necesariamente empresarios ni nada así. No, pues yo a mis hijos los voy a meter en una escuela donde convivan con gente como ellos. Ah, cabrón. Oye, yo hablo de esto y la gente así como que a lo mejor me juzgará de racista. Y sinceramente no le tengo miedo porque es algo que es común. O sea, sé que no nada más yo pienso esto. A lo mejor te pongo ahí en una encrucijada a ti. Pero es bien común aquí en Chihuahua decir, y se utiliza mucho para mujeres, y lo voy a decir Ajá. tal cual. Es que es una chavita tipo Lasalle. Y en el momento en el que le dices a alguien, alguien de Lasalle, se le viene una imagen a Sí. la cabeza con ciertas Y características. mira que yo Y, estuve en la serie toda mi vida. Sí, 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 te entiendo. y el tema, o sea, físicas, ¿eh? Características físicas. Y Charles Darwin hace años estudiaba como la selección natural de las especies y pareciera que ahora a nivel social se hace una selección artificial de las especies. Y esto no lo digo nada más yo por decirlo, o sea, hay un estudio detrás de esto donde está comprobado como una persona por su estatura, ahora que está esto de muy de moda lo de Sonora Grill y todo esto, todo el escándalo, o sea, cómo es verdad, o sea, cómo si es cierto que tienes más o menos posibilidades en la vida, ¿no? En Estados Unidos hizo un estudio que a mí me gusta mucho para hablar de la suerte, no entendiéndola como en un sentido esotérico, sino en un sentido práctico y realista. Este,
de cómo la mayor parte de seleccionados de los equipos de hockey nacieron en el primer trimestre del año y nadie eligió eso. Órale. Y Eso no nadie me lo eligió sabía. eso y está estudiado, o sea, ¿por qué? Porque tiene una ventaja, porque son los grandes de su generación en la escuela y entonces ya llevan como a nivel físico un desarrollo más completo y hay un tema, ¿no? De por medio, o sea, lo mismo con la gente que está en la NASA, para estar o no estar en la NASA, lo mismo con la gente que desarrolla ciertos puestos, el simple hecho de tu nombre, de tu estatura, de tu test, o sea, juega un papel impresionante, ¿no? Sí. A nivel político, a nivel estructura social. El tema de hablar de derecha y de izquierda, ese simple, esas dos palabras ya te hablan de algo, ¿no? En una de las religiones que está como más grandes, si no es que la más grande a nivel mundial, el catolicismo, en el credo se utiliza la palabra a la derecha del Padre, Mm. en el credo, ¿no? Y es bien impresionante como una palabra derecha ya tiene una connotación a nivel cognitivo bien impresionante que determina algo, ¿no? Entonces a nivel social el hecho de ser de derecha o ser de izquierda ya representa algo. O simplemente eh, es mi brazo derecho. Mi mano derecha, claro. Ajá, es mi brazo derecho, mi mano derecha o lo que sea. Porque acuérdate, digo, yo estas cuestiones así como que tan sociales como que tú te metes, no creas que yo me clavo tanto, pero Ajá, por ejemplo mi mamá me ajá, platica que cuando ella estaba chica, mi mamá ahorita es ambidiestra, ajá. pero en realidad debió haber sido zurda, pero le amarraban la zurda No para escribir de derecha. manches. Yo creo No que de ahí manches. debe venir, me explico, o sea, Claro, y eso era en la escuela, no era en su casa. claro. Entonces, eh, de- vuelvo a lo mismo. Creo que sí, definitivamente ha habido una evolución social y de las estructuras sociales, pero creo que ahorita hay una como involución. Ajá. O sea, como que estamos pensando nada más en nosotros. Por eso tantas broncas, insisto, no me voy a meter en estos temas, pero tantas Ajá. broncas de los pañuelos verdes, de los pañuelos azules, de los de derecha, de izquierda, rojos, Claro, azules, claro, buenos, claro. malos, y no nos ponemos de acuerdo. Y queremos convencer al otro de lo que yo creo y de lo que platicábamos ahorita. O sea, creo que es una situación en donde tenemos esa capacidad como seres humanos en cuanto a la razón y en cuanto al discernimiento, pero que ese discernimiento lo estamos confundiendo. Y lo estamos usando para dividirnos, ¿no? A final Exactamente. de cuentas. Así es. No sé si tú te acuerdas, pero cuando tú y yo nos conocimos, yo era una persona muy religiosa. No sé si Sí, tú lo claro, me tenías acuerdo como en el perfecto. mapa. Y lo digo decía, porque al final de cuentas yo me sigo considerando una persona muy espiritual, pero creo que la espiritualidad es algo inherente al ser humano. Mm. Creo que la religión ha sido algo que ha aportado mucho al ser humano, pero no estoy como del todo seguro que sea inherente a. Y, y justamente una de las promesas que yo me hice como en algún momento de mi desarrollo como persona fue justamente esta parte de jamás levantar una bandera por encima de mi humanidad. O Mm. sea, jamás poner ni si soy de izquierda, derecha, así como tú dices, azul, rojo. No, o sea, por encima. Primero soy humano, es lo primero que soy. Y luego ya soy lo demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir conectar con el otro. Lo otro puede que me haga separarme del otro, dividirme del otro, aislarme. Puede que también me una, también puede que me una y ahí sabré cómo discernir y saber cuándo poder utilizar una bandera o no. Porque también es importante el sentido de pertenencia, a final de cuentas, Mm. dentro de la estructura social y dentro del desarrollo humano, creo yo, ¿no? Que ahorita que te hablaba sobre la evolución del desarrollo de las estructuras sociales, creo que ha sido fundamental el sentido de pertenencia, ¿no? Y tenemos Sí. gente que literalmente, o sociedades que literalmente sobreviven por eso, o Ujú. sea, por el sentido de pertenencia o que los lleva al desarrollo. Pero creo que cuando te separa tu sentido de pertenencia del otro, ahí es donde tienes que poner una pausa. Fíjate que con esto que dices, me hace bien interesante de no sobreponer una bandera eh, no sé, yo a lo mejor ahorita con lo que me está diciendo se me ocurrió así una idea muy rápida. Quizá no está mal ponerte una bandera No, 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 sobre no, tu no está mal. humanidad. Lo que yo ahorita estoy pensando es que lo malo sería poner mi bandera, ponérsela al otro. Ok, Porque yo sí, y lo pongo un ejemplo, me ha tocado estar participando recientemente en algún servicio de la parroquia donde voy. Siendo ujú, católico, no creas que soy
extremadamente practicante, batallo mucho, cuestiono muchas cosas y demás, pero bueno, estoy tratando de poner por lo menos un poquito de mí para entender y conocer. Y una vez me tocó que platicaban decir, a ver, traes una cadenita o un escapulario o algo así, y normalmente explicaban ahí, se me hizo bien interesante, si pues lo traemos aquí adentro, ¿por qué no lo traes por fuera? Que se te note, que se te vea. Y yo les decía, yo batallo mucho, por ejemplo, te saludo bien, gracias a Dios, jamás lo digo, que Dios te bendiga, jamás lo digo. Y me preguntan, ¿por qué? Pues no sé, a lo mejor pena, lo que sea, o no, a lo mejor a la otra persona le incomoda. Pero me preguntan y creo que lo relaciono con esto, es decir, a ver, yo no te voy a imponer, pero ¿por qué no se me debe notar algo? ¿Por qué voy a dejar de ser yo? Una bandera que diga, oye, yo soy así. No te voy a convencer ni me interesa, pero que se me note quién soy y qué soy. Porque entonces, pues podemos entonces cambiar de banderas. Yo ahí es en donde digo, pues a lo mejor no necesariamente. O sea, hoy no creo que para mí no estoy, o sea, estoy seguro que no me interesa y lo he pensado en algún momento, bueno, y si dejara de ser católico me iría a otra religión. Y lo bueno, entonces ya me pongo otra bandera o qué, o sea, entonces yo ahí es en donde diría, bueno, quién sabe, sí entiendo tu punto, pero pues más bien puedo traer mi bandera, pero sí, ¿no? Sin romper esa barrera de... Deja tú poner la bandera por encima de mi humanidad, sino más bien poner la bandera por encima de la humanidad del otro, Ajá, ¿no? sí, y ahí totalmente. te va, o sea, esto es desde mi experiencia, yo nunca trato como de inculcarle eso a nadie, el tema es que yo lo hice, o sea, ahí es cuando yo digo, oye, no, o sea... Bueno, ahora te diste cuenta y eso está fregón. Sí. Nunca es tarde, güey. Claro. Es que sí, vuelvo a lo mismo y con el tema de la sociedad. Creo que, y tienes mucha razón, estamos perdiéndole el sentido de pertenencia a todo. A todo. O sea, me ha tocado platicarlo últimamente con las nuevas generaciones. Qué difícil. Porque a mí y a ti no, a ti va a ser todavía más complejo porque estás más chavo. Pero las generaciones que te siguen, al momento de tú retirarte, pues obtienes una pensión de los impuestos y de las aportaciones que yo hago a los programas de seguridad social. Ahorita los chavos es tan fácil con la globalización y tan fácil decir, oye, pues, ¿por qué no me voy a trabajar a otro lado si puedo? Sí. Entonces, ese sentido de pertenencia por su país, por su comunidad, ya no lo tenemos. Ni el sentido de pertenencia necesariamente o desgraciadamente por la misma familia. O sea, que creo que yo sí creo que la base de la sociedad debe ser la familia y la estructura que debe de tener la sociedad es la familia. Ya ahorita sí, con las condiciones que tenemos, qué tipo de familia. Sí. Bueno, pues ya es otra cosa. Está como bien ampliado. ¿No? Pero el otro día me tocaba escuchar una plática bien interesante de cómo la escuela forma e informa, pero la casa y la familia educa. Sí. Si creemos, y hasta decían, fíjate, cómo ahorita la Secretaría de Educación Pública, no, espérate, debería de ser la Secretaría de Información Pública, porque en la casa te educa, y fíjate que no me había caído el 20 desde ese punto de vista, y dices, oye, pues sí está muy interesante verlo así, porque sí, ahorita hay mucho, en las mismas familias, a los chavitos los educa el internet, los educa el celular, los educa la tele. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que socialmente, sin duda, hemos tenido evoluciones, pero ahorita estamos pensando o sea, creo que pensamos como sociedad en nuestro metro cuadrado. Sí, claro. Sí, no, sí es cierto, o sea, y a veces no solamente informa, sino que también desinforma, o sea, yo crecí y creo que creo que la mayor parte de la gente creció pensando que existían 5 sentidos y que el sexto era ver fantasmas, ¿no? O sea, o que las mujeres tienen ese sexto sentido. Simón, yo hago ese chiste así de que en conferencias de repente, y luego, no, sí, el sexto sentido es y luego así que la gente mira ni qué pedo, no ubica ya. Ahí es cuando te das cuenta de que ya estás creciendo, ¿no? Porque a veces sí. Pero ahorita, o sea, te pones a ver y te das cuenta de que la psicología actual no identifica nada más 5 sentidos, o sea, identifica algunos autores 7, algunos autores 8 y algunos autores 6, o sea,
Es como bien interesante, ¿no? No, y lo de las inteligencias múltiples y todo Claro, eso, o sea, yo creo que claro. también eso, o sea, Entonces, es sí. como todo un tema, pero ya para ir, porque ya está, si hace que sí la vamos a amanecer. Para ir ya finalizando el diálogo, ahorita que estábamos hablando de todo este tema de las banderas, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba escuchando y cuando empecé como a aprender, me acuerdo en el bachilleres, del libro de Utopía Mm. y de donde surge en realidad la utopía como la entendemos hoy, porque la etimología de la palabra utopía no es tal cual lo que entendemos ahora. Por Tomás Moro, Ujú. que escribió este libro de Utopía. Se hace como muy interesante, porque justamente hablando de las banderas, hasta donde yo tengo entendido, y por ahí me corregirá a lo mejor alguien en el chat, Tomás Moro para la Iglesia Católica es reconocido como santo, hasta donde tengo Santo entendido, Tomás, ajá. Santo Tomás Moro. Y es interesante que él dentro de su utopía, lo que él reconoce como utópico, considera la eutanasia. O Ajá, sea, sí, 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 lo escuché eso, sí. él platica dentro de estas, y lo platica muy interesante, o sea, a mí se me hace como una postura muy chida. De hecho, de las pocas veces había entendido como la eutanasia, como él la platica en su libro, pero que aborda este tema, ¿no? Y aborda el politeísmo, Mm. como para esta iglesia que luego se ha considerado como a nivel social muy conservadora o como muy resistente a nuevas religiones o posturas teológicas. Y me hace muy interesante cómo Tomás Moro como aborda Mm. lo que él ve como utópico con esas perspectivas. ¿Qué le cuestionarías a Tomás Moro sobre su utopía? O sea, no sé si a lo mejor te metiste mucho en el tema o conociste mucho, pero ¿qué a ti no te parece tan utópico de la utopía de Tomás Moro? Fíjate que lo que me alcancé a meter, y lo voy a leer, ya, o Sí, sea, como que me gustó mucho está bien lo que investigué, interesante. sí está muy interesante. Desde la concepción de lo que nosotros transmitimos desde Coparmex, y hay otras organizaciones que lo hacen, por ejemplo, con lo de la propiedad privada. Ajá, Ya sí, ves que ahí no hay sí, propiedad privada. ajá, propiedad comunal. Ajá. Yo creo que la propiedad privada no está mal. Ujú, O sea, ¿por qué? Porque en base a tu esfuerzo tienes la capacidad de crear tu patrimonio. El punto aquí, y ya lo mencionamos ahorita, yo creo que de los dones y de los beneficios y el desarrollo intelectual, económico y demás que podemos tener, ¿cómo lo compartimos a los demás? ujú. Y entiendo un poco el punto, digo, a lo mejor tú le sabes más porque lo has leído y yo creo que has profundizado más el tema con la utopía y entiendo a lo mejor como decir, no hay bronca, o sea, si no hay propiedad privada, pues todo es de todos, pues no hay problema, ¿verdad? O sea, no hay conflictos en cuanto a la propiedad privada, como dice, no hay corrupción porque no hay dinero. No sé si, o Ujú, sea, que ujú. no había corrupción porque no existía la No moneda, existe la ¿verdad? moneda. Pero no necesariamente el dinero es el que genera la No. corrupción, ¿verdad? O sea, creo que la corrupción no, está mal concebida, o bueno, la vemos ahorita nada más hablando de, es más, hasta desde un punto de vista del ámbito gubernamental, pero todos de alguna manera hemos tenido un acto de corrupción. Sí, 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 no. ¿Estás de acuerdo? Varios. Y no necesariamente tiene que ver con el dinero. Entonces, yo creo que en ese punto, en cuanto a la concepción de la corrupción, claro, no, era otro tiempo, Ajá. a lo de la propiedad privada. Lo demás se me hizo bien interesante, la estructura de la forma en cómo estaba organizada la sociedad, pues está bien interesante, ¿verdad? El Ujú, problema es que pues, para llegar a eso, pues se convierte en una utopía, ujú. ¿verdad? Pero ahora también eh, la utopía a veces la vemos como desde una concepción a lo mejor como no negativa, pero decir, ah, pues ya olvídate, es inalcanzable, Claro. ni la pienses. Ni le echamos ganas. Pero fíjate que aquí voy a agarrar el celular para, en un curso ya me había tocado leerla y esta se la copié, no me acuerdo, a una expositora, pero para esto la quise sacar aquí a colación sobre la utopía, que la sacó este Eduardo Galeano, un Ok. escritor uruguayo, no sé Sí, si te ha sí, 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 tocado, sí, sí. que dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Entonces, ya viendo lo que habla del libro y creo que el sentido de haber escrito algo así es como decir, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Qué necesitamos hacer? Y creo que ahorita nosotros necesitaríamos como sociedad pensar desde ese punto de vista que hay muchos ejercicios y think tanks y muchas agrupaciones, es decir, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr y tener una sociedad más igual, con mayor igualdad, con disminuir esas brechas, etcétera? El problema, y tú lo dijiste, y creo que es clarísimo, y es algo de lo que nos deberíamos de llevar a lo mejor a nuestro quehacer. Estamos pensando en esa igualdad o en esa utopía sin considerar a todos. O sea, queremos solucionar, como dicen, justo hoy estuve en una reunión donde había algunas personas que tienen un trabajo diario en la Tarahumara. Entonces dicen, oye, es que el problema de los chihuahuenses que ven a la Tarahumara como si fuera otro estado y es Chihuahua. Y la otra, creen que mandando despensas y cobijas solucionan los problemas de la Tarahumara, cuando el Tarahumara tiene una visión de la vida muy distinta en cuanto a tiempo, espiritualidad, vida. Cuando nos hemos sentado, yo en lo personal voy a la Tarahumara, a la sierra de vacaciones. Yo también. Pero no desde un punto de vista como para entenderlos. entender, porque finalmente viven en nuestro estado y a veces, fíjate, aquí en la ciudad, llega un tarahumara al crucero a pedirte dinero, y dices, no, se lo va a gastar en drogas, o se lo va a dar a no sé quién para que se lo pistee, o lo que sea, mejor le doy trabajo. Por él, desde su concepción, y creo que, y sin saber, no me voy a meter en esto, pero ellos se acercan a pedir porque ellos entienden que tú debes de compartir lo que tienes. Pero nosotros estamos por la malicia y por cómo está nuestra sociedad, decir, no, se lo va a drogar o se lo va a pistear o se va a comprar puros gancitos y coca y no en comida nutritiva. Mejor le doy una naranja o algo nutritivo y pues no le gusta, güey. Pues, o sea, yo creo que ahí desde ese punto de vista... A mí me ha tocado trabajar en los semáforos y se siente bien raro cuando te dan o sea, literalmente, más de una vez en mi vida he trabajado en el semáforo y se siente bien gacho así cuando te dan comida, porque si lo agradeces y dices, ah, qué bien intencionado. Chido. Yo desde mi perspectiva, y también me ha tocado ser el que está en un semáforo dando, pero dices que no es lo que quiero, o sea, realmente estoy trabajando no por un pan, o sea, estoy trabajando por otra cosa en el semáforo. Así es. Entonces, como, nada más, o sea, te lo agradezco, me lo voy a comer, lo voy a disfrutar, pero no es lo que necesito. Ajá. Ahora, y digo, ya para dejar de divagar, regresando esto de la utopía, creo que sí, te digo, esa parte me llamó mucho la atención, lo de la propiedad privada, porque, insisto, desde la concepción desde el punto de vista empresarial o de los propios principios y valores que tenemos nosotros, es que la propiedad privada no está mal. De hecho, desde un concepto de la destino universal de los bienes. O sea, sí, la propiedad privada está bien, pero ¿cómo compartimos lo que tenemos? Y en este caso, otro, lo que te decía de lo de la corrupción, que hasta lo decía Peña Nieto, ¿no? Que el ser humano es corrupto y por eso existe la corrupción. Y todo el mundo se rió que porque los mexicanos ya está dentro de nuestra cultura, es parte de la cultura. Que no avanza, no avanza. Ajá, y mucho mexicano. Y desgraciadamente, o sea, todos hemos hecho algo así. Sí, no, yo sí. Y varias veces. Ajá, y dices, y varias veces. ¿Está bien? No. No, para nada. Pues, pero hay que buscar cómo hacerlo de manera consciente para que esto no suceda. Ok. Pero sí está muy bueno eso de la utopía, ¿eh? Penúltima pregunta, ya para ir ahora sí cerrando. ¿Cómo crees que sea la estructura social en el futuro? Híjola, yo creo que... Porque tú estás hablando de una involución, o sea, que ahorita percibes una involución en la estructura social. ¿Crees que involucione o crees que llegue un momento? No, yo creo que sí. O sea, a ver, la involución me refiero a no que no vaya a seguir creciendo ni nada, claro, sino más bien desde un punto de vista en que nos estamos cerrando a a lo que yo creo y no lo que él cree, que el otro, ¿verdad? O sea, como que, insisto, pienso nada más en mi entorno, en mi esferita, en mi circulito, y de ahí no me salgo. Yo creo que la estructura social, pensándola desde todas sus aristas, económico, político y social,
tiene que cambiar y va a evolucionar. Por eso los esquemas políticos y económicos cambian, que si el capitalismo, que si el socialismo, ahorita como está agarrando fuerza a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, otra vez los gobiernos socialistas, populistas, etcétera, como si fuera un tema cíclico. Ajá. Y ahora, Sí, y sí. se dice que en la vida todo es un ciclo y vamos a volver a todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente haber una evolución, pero creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y que vemos como sociedad. Sí creo que estamos sacando la parte espiritual en quien creas. Ajá. Estamos sacando de la vida espiritual de las personas y pasándolo a un segundo nivel o desapareciéndolo. Sí, sí, sí. Y que creo que eso es un vacío para las personas. O sea, para el ser humano es un vacío. O sea, de manera, creo que hasta natural, la creencia de que seas católico, seas judío, seas la religión que sea, crees que hay algo más arriba. Crees que hay algo más allá que te ve, te vigila, te cuida, lo que tú quieras. Y lo estamos sacando. Y la otra, estamos malentendiendo la toma de decisiones por unos pocos para todos y lo que queremos para todos sin pensar en unos pocos. O sea, no estamos llegando a consensos como sociedad, que creo que eso es lo que debería de irse a un futuro, que empecemos a abrir el diálogo, pero a acuerdos, no a convencer al otro, Claro. y que haya siempre esa estira y afloja. Pues el ser humano o sea, la misma naturaleza te lleva a evolucionar. O sea, Claro. la misma naturaleza es cómo crezco, cómo me desarrollo, cómo aprendo más, y con esa situación, pues naturalmente la sociedad tiene, y las estructuras sociales tienen que evolucionar, pues para bien o para mal. ¿Crees que nos dirigimos más a una utopía o una distopía? Híjola. Es que fíjate que yo creo que aquí en este punto, creo que habría que entender cuál debería ser la utopía para la sociedad en general. Qué chido. O sea, porque en este caso creo que también pudiera ser que para ti para ti algo es una utopía y para Ajá, mí no. claro, 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 claro. Y ahí es en donde nos debemos de poner de acuerdo. Sí, sí. Creo, no sé, yo no tengo. No, sí es cierto. Estas cosas no Pero creas que le sé mucho. justamente esa es la última pregunta. ¿Cómo es la utopía según René Nao? Justo, fíjate que a mí eso que te leí ahorita es lo que nos debe hacer movernos a querer ser mejores. Nunca la vamos a alcanzar. Ajá. Por lo mismo, siempre queremos estar mejorando. Y es que al mismo tiempo si la alcanzáramos perdería saborcito la vida, ¿no? Claro. Pero nunca la vamos a alcanzar. Nunca vamos a estar Qué bueno. contentos. Nunca. Ajá. Siempre quieres algo más. No material, no. Siempre estás. Lees algo y. Hoy te metes. Y luego después ves otra cosa y te metes. O sea, siempre queremos estar. Es parte de nuestra. Es inherente naturaleza. al ser Sí, humano. sí, yo creo que sí. ¿Qué será? ¿La disconformidad o cómo lo pondrías en una palabra, como un concepto? Apatía. Apatía. Ajá. Qué chido. Qué chido, qué chido. Oye, ya vamos a la última. De mi parte, darte muchas gracias. La verdad es que estaba muy emocionado y te voy a ser sincero, muy nervioso por este capítulo. No, hombre, ¿por qué? Porque yo creo, que con todo respeto a mis invitados anteriores, creo, no estoy seguro, pero creo que de las personas que han estado sentadas ahí es la persona que más ha estudiado. Entonces, como que eso No. me ponía bastante nervioso, o sea, como el hecho de estar a la altura, Hombre, de poder meterme yo en la plática, ¿no? O sea, de darme juego a mí mismo. Entonces sí estaba como nervioso en ese aspecto. El Chapo aquí, nuestro público del día de hoy sabe, o sea, neta, Claro. sí, yo creo que, no sé si es el podcast en el que más nervioso me has visto, pero sí estaba como nervioso No, por hombre. este lado y muy agradecido, de verdad, muy agradecido de que te hayas pasado por acá. Y yo te voy a decir algo, aparte de agradecerte, yo estaba nervioso, digo, de la utopía, pues claro que lo había escuchado pero no he leído el libro, y luego había tenido tanto trabajo que dije, no, bueno, lo voy a escuchar. Y escuché como 5 veces el resumen que me enviaste. Pero a partir de ahí dije, no manches, está bien, bien interesante, lo voy a comprar,
Y pues no, ¿por qué nervioso? La neta, ay, pues si me conoces, soy bien relajado Sí, yo sé que sí. y Y estaba y muy emocionado por lo contento. mismo, ¿eh? O sea, yo sabía que iba a ser como un muy buen podcast. Yo me llevo mucho. Yo sabía que iba a ser un buen podcast, pero sí estaba acá como No, preocupado. hombre, De que para nada. madre. No, muchas gracias, la verdad, muy, muy padre, ¿eh? Los Gracias. felicito a los dos que estén dedicándose a esto que, más allá de novedoso, creo que es lo de hoy. Ujú. No, no pierdan esas ganas y van a ver que les va a ir muy fregón. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. No sé. A ver, gente, ¿se van a animar con una pregunta o no? ¿Tú tienes alguna pregunta? No sé si Es una estuviste pregunta, escuchando. pero aplica muy, ¿cómo se dice? Para cualquier persona realmente. ¿Cuál es tu sueño más grande? Uf, ¿Cuál es mi sueño más buena grande? pregunta. Fíjate que son, a lo mejor, yo creo que pudiera hacerlo en varios, ¿no? Ok. Como en este bucket list que tienes, ¿verdad? Ajá. En la música, pues obviamente tengo varios sueños de ir a ver a varios artistas, no Me sé. da curiosidad. Eh, Fíjate que me hubiera gustado ver a AC/DC, pero ahora que se muere, que se Sí. murió este vato, Malcolm, no, bueno, no me acuerdo cómo se llama. No, la verdad. Y luego Rush, no sé si lo han escuchado, pues escúchenlo, es un grupo de rock progresivo clásico que se murió. Rush. Rush, Roch. Ya Rush, sé. Sí, el claro. baterista se murió y pues es así como que un wow. Otro sueño, fíjate que ya en la vida personal, con Viri hemos platicado mucho, bueno, y qué aspiraciones tenemos. Y yo creo que aquí lo centraría en un sueño más como en vida en pareja, ¿verdad? Como en estar con ella y, y poner un granito de arena. Yo creo que los dos podemos hacerlo y los dos tenemos ganas de hacer cosas interesantes, así participando en organizaciones, en cómo poner un granito de arena adicional de lo que podamos hacer de nuestra vida laboral, sino más bien en la vida personal, en alguna situación social, este, eh, tener mucho más tiempo posible a nuestros papás, o sea, tanto mis suegros como mis papás. Creo que es un sueño de poderlos tener lo más grandes posibles y aprovecharlos, que no siempre estamos conscientes pues de la bendición de tenerlos vivos. En la vida profesional, pues me gustaría llegar a una empresa y poder aportar con lo que he aprendido en cuanto a relaciones entre la empresa, el sector público y privado para que se desarrolle la empresa como tal. Y otro sueño interesante, me gustaría tocar el saxofón. Ahorita te lo dije. Qué O sea, chido. me gustaría aprender a tocar el saxofón. Digo, la batería, pues la sé tocar así de puro oído, ¿no? Nunca he leído una nota, si me la pones no tengo idea de qué me estás hablando, pero sí me gustaría aprender a tocar bien leyendo nota, pero el saxofón también me gusta. Sí. Oye, no, pues agradecerte. Nadie se animó ahí en el chat para preguntas. No sé, los intimidaste. Yo no sé qué pasó. No, allá, ¿yo qué? No manches. No, pero neta, muchas gracias, de verdad. No, gracias. Muchas gracias. Cuando te tiré la invitación, dije, la madre, y si podrá y querrá. O sea, la neta, yo sé que pues, tienes un chorro de cosas de hacer. Entonces, mira, nos fuiste bien generoso, nos regalaste 2 horas y media de tu tiempo. Entonces, Encantado. muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Qué padre y felicidades. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho. No sé si hay algo más que les quieras decir. Estoy muy agradecido con ustedes, con la gente que estuvo por aquí. Sé que hubo gente que se quedó las 2 horas y media y no manches, eso es un chorro. Sí, está chido. Entonces, muchas gracias a Sí, los gracias a a los que todos. estuvieron. Bebelín, muchas gracias. Adiós, cuídate mucho. Y no sé, algo que quieras. No, pues saludarlos a todos. Yo conozco a todos. Ghost, no sé quién será, pero qué chido. Y Saludos. yo. Qué padre. Y ojalá y puedan, digo, no por mí, ¿verdad? Compartir siempre el contenido aquí de los jóvenes para que lleguen a más gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Les mando un besito. Cuídense y que tengan bonita noche. Ahí nos vemos. Cuídense. Adiós. Bye.